Bueno. Un amansado Malbec para Marcelo. Amansado queda después de tomarlo. Que puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé, tiene es un rico vino, ¿eh? Yo lo he probado, este es un Malbec. Hay Cabernet Sauvignon también. Amansado. La verdad, muy lindo vino. ¿Lo vas a tomar vos o se lo vas a dar a Pascual? No, lo vamos a tomar. Junto. En todo caso, con Pascual. Ahí Con está. Pascual. Bueno, si te bancás esta hora y pico de programa, te llevas el vinito. Bien. ¿Está? Marcelo Dalmazo está con nosotros. Su profesión es cura párroco de Chajarí. Su profesión o su ocupación. Su vocación fue Pero su vocación es sacerdote. sacerdote. Bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Ando muy bien, gracias, buenas tardes. Calor, ¿no? Está lindo afuera. Está Sí, lindo. está áspero. Está como está. Está como está. Está. Sí. Pero hoy daban en Radio Rivadavia que empezó a llover en Buenos Aires, así que, bueno, Marcelo dice que el celular de él le daba que lluvia mañana. Tormenta. Mañana tormenta a la tarde, a la siesta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Así que vos mirás el pronóstico en el celular. Sí, así, viste que te salta solo. Ajá. Sí. Porque estábamos hablando antes de salir al aire justamente de la tecnología, Sí, ¿no? claro, de la, sí. de la nueva tecnología, cómo usamos o no el Pero es que celular. antes, digamos, escuchábamos la radio antes de salir para ver cómo estaba el día, ¿no? La temperatura y todo eso. Ahora tenemos el celu. ¿Y la radio la seguís escuchando por radio o la escuchás por la computadora? Nada, para las compus también, ¿Viste? claro. Sí, ¿Viste sí, cómo sí, cambiaron sí. las Sí, cosas? sí, sí. Han Cambiaron la cambiado, época. han cambiado. Marcelo, si tenés que definir a Marcelo Dalmazo, ¿quién es? Uy, un tipo feliz. Sí, yo cada vez me doy cuenta que cada vez soy un bendecido de la vida, de Dios, y bueno, y trato de ser fiel a eso, andando por la vida con ganas de hacer el bien. ¿Sos padre? ¿Sos hijo? ¿Qué sos? Soy un hijo amado de Dios que fui llamado para este oficio de padre, como dice la gente, de padre de cura. Soy el segundo de los hermanos de los Dalmazo, el hijo del Ignacio y de la Esther, y bueno, y soy esto que estoy construyendo despacito. Y a ver, ya ahí abriste una puertita. Nombrame a tus padres, a ver, a tu papá primero. Don Ignacio Ajá. Dalmazo. ¿Quién era? ¿Qué hacía? Don Ignacio cuando se casó se vino del campo. ¿Dónde vivía? ¿En qué vivía parte? en la Florida, por allá, un poquito más adelante de la capilla. Y él cuando llegó aquí trabajó algunos años en lo que era el tambo de Clements, muchos años, siguió, digamos, con su oficio de campo, pero acá en la ciudad. Y después aprendió el oficio de la albañilería y terminó siendo albañil. Murió de albañil. ¿Y cuándo se vino él? ¿Tempranito se vino de la colonia? Sí, allá por los años 70, antes del 70, 60 y pico, 68, por ahí se casaron con mamá. Así que sí, vivían ¿Y allá. muchos hermanos eran allá? Sí, claro, familia numerosa, sí. Aunque viste que era normal que se iban casando los tíos y se iban yendo, muchos de ellos, ¿no? Papá siempre decía, digamos así, medio en chiste, medio en serio, que él conoció Buenos Aires antes que Chajarí, porque a los 18 años le tocó ir a Buenos Aires para hacer la colimba, ¿no? ¿Por qué Buenos Aires? Y claro, porque ¿Pero qué le sorteo tocó? el número. le tocó, no sé si la Armada o algo así, tuvo Ajá. que ir a Buenos Aires. Y él siempre decía que conoció allá, porque claro, cuando era adolescente, joven, el fin de semana lo dejaban salir, pero no tenía plata, no sabía dónde ir. Claro. Iban al boliche, miraban como los viejos jugaban un rato a las bochas y después se volvía a su casa, ¿no es cierto? Entonces él siempre dice, no había venido a Chajarí más que alguna vez no sé si al médico, qué sé yo, así que... y bueno, esa historia, ¿no? No Después- había en esa época como medio de vehículo. No, auto, era y no tenían, sulky. no, y no tenían plata tampoco, Bicicleta. ¿viste? Entonces sí, y bueno, y él se vino a Chajarí, bueno, después, ya te digo, después se hizo albañil y falleció. ¿Y tu abuela, cómo se llamaba? La mamá de tu papá. Mi abuela De era- apellido. Mi abuela era la abuela Oliva Petelín de Ajá. Dalmazo.
una santa la vieja, una rezadora de esas de que iban a los velorios a rezar el rosario. Ah, las famosas Sí, la abuela. Nuestra abuela fue muy importante en la niñez nuestra porque ella tenía algunas hermanas, incluso alguna monja religiosa en la familia. Así que la abuela viajaba mucho, iba a Buenos Aires y todo eso. Y cada vez que iba a Buenos Aires nos traía algún libro. Nos traía libros, generalmente libros viejos, usados, ¿no? Pero de historia sagrada, o de historias bíblicas, o de novelas, sí. Así que nosotros crecimos leyendo mucho gracias a la abuela que nos traía siempre los libros. ¿Y ella por qué iba a Buenos Aires? Y porque tenía parientes allá, Hermanas. sí. Ajá. Tenía hermanas, tenía algunas monjas, otros parientes. Y nuestra casa, yo viví siempre ahí en La Tablada, ¿no? Mi casa durante muchísimos años fue la referencia de toda la gente de la colonia. Toda la correspondencia llegaba a mi casa. Mirá. Así que mis tíos, mis abuelos pasaban por mi casa a buscar lo que les llegaba por ahí en el mes, no solamente algunas boletas o cuentas, sino también en esa época recibían revistas de Buenos Aires, revistas religiosas, la San Claro. Cayetano, la Pompeya. la Pompeya, la nueva Pompeya. Entonces pasaban por ahí y nosotros mientras llegaba la revista se la leíamos a la abuela y después se la llevaba, ¿no? Así que... O sea que la abuela vivió con vos en algún momento. No, ella vivía en el campo, vivía en la Ajá. colonia, es más, venían en sulky, ¿no? Normalmente en el sulky, después empezaron a tener vehículos ahí por los años 80 y algo, pero sí, digamos, de verlos a los abuelos bastante, porque cada vez que venía a Chajarí pasaban por casa. Mira vos. Sí. Y venían en el sulky y ¿qué traían? A ver, ¿qué te acordás de ese sulky? A ver. No, bueno, traer cosas para vender generalmente o para regalar, digamos, Ajá. a ver, los quesos hechos en la casa. Y los hacía tu abuela. Sí, claro, sí, todavía ese olorcito. Salame. Queso, salame, zapallo, digamos, era su manera de agradecer Claro. los servicios. ¿Huevo? También, Esa. claro. Aunque en mi casa siempre hubo gallinero. ¿Ah, sí? Sí, en mi casa siempre hubo ¿Y sigue gallinero. habiendo? Sigue habiendo. Está bueno. Es una tradición que no podemos romper. El papá de Marcelo, tu papá, en la época que yo jugaba al fútbol en 1 de Mayo, era muy colaborador. Es más, era de la comisión del club. claro. Sí. Años trabajó como Años, muchos un años. fiel colaborador de la comisión del club 1 de Sí, Mayo, el decano. sí. ¿Colaborador o estaba dentro de la comisión? Alguna No, vez, estaba en la comisión, alguna vez sí. tuvo, yo creo que alguna vez fue medio delegado suplente de la liga, esas cosas, Claro. que el club tenía que tener un delegado así, pero así de recordar de ir a... Y bueno, yo de ahí tengo el recuerdo de ir a los bailes del 1 de Mayo. Ah, mira. En los años 80, ir al baile o al boxeo. En Al aquellos años 80 el 1 de Mayo organizaba veladas de boxeo también. Y papá iba a trabajar y nosotros nos colábamos. Y por ahí, bueno, ayudábamos, juntábamos botellas, esas cosas que en la fiesta. Claro. Che, hablaste de tu papá, ahora hablame un poquito de tu mamá y de su historia también. Y bueno, mamá también, digamos, mi mamá llegó a la colonia Cadel Ajá. medio por casualidad, porque mi abuelo, el abuelo Alberto, cuidaba un campo. Y ahí se conocieron mis viejos. Digamos, papá en la Florida, mamá en la Cadel, cerquita, y se conocieron porque el abuelo Alberto era el encargado, cuidaba un campo de otro señor ahí en la colonia, ¿no? O sea, medio cerca de lo de Marito. Cerca de Lomay, claro, cerquita, muy cerquita. Sí. Y entonces, bueno, así que de ahí viene. ¿Y tu papá, cómo era el apellido de tu mamá? Mamá de Zambón. Es Zambón. ¿Y la abuela, cómo se llamaría? Por parte de mamá. Eh, ¿Tu abuela por parte de mamá, cómo se llamaría? El apellido. ¿El apellido? La abuela por Ah, parte... Claro. La abuela. La esposa de la mamá de tu mamá. Sí, se me borró. Pará, ya me va a salir. Se me borró el apellido de la abuela, che, qué barbaridad. Ah, bueno, ya va a venir. Sí, ya va a venir sí, de a sí. poquito. Claro. Y el abuelo de Almazo. El No, abuelo Zambón. claro, Zambón. ¿Y a qué se dedicaba? Y cuidaba el campo, el abuelo. Y mi abuelo cuando se vinieron, porque después que mis papás se casaron, unos años después los abuelos se vinieron a vivir a la ciudad, vivían detrás de nuestra casa. Y el abuelo ya jubilado seguía trabajando en lo que era ya en el fondo de Chajarí, los galpones de... arreglaba bolsas, pero mirá vos, cosía bolsas arpilleras. Los galpones de Pesarín. En los galpones de Pesarini. ¿Mm?
allá, que ahora está el Nazareno allá, 28 de mayo y Bolívar ahí. Sí. Ahí terminó trabajando el abuelo de coser bolsas, arreglaba bolsas. ¿Para qué eran las bolsas que se cocían? Y bueno, ahí seguramente se Ahí embolsaban. criaban pollo, traían para los alimentos de los pollos. Ah, mira. Y se ve que cuando se rompía la bolsa, el abuelo le encajaba un remiendo y hacía... Las bolsas esas marrones. Sí, la bolsa arpillera. verdadera Las que se arpillera. usaban para la lana también. Claro, exactamente. No se encuentran más esas bolsas, No, pero no. ahora están las bolsas de alpillera No, de y nylon. cuando pero encuentran algunos las usan las chicas para hacer decoración. Claro. Ahora se usan Sí. para hacer Es decoración verdad, y todo eso. es verdad, acá teníamos mucha por el tema de la lana, ¿no? Porque Claro. la lana siempre se embolsaba Claro, en en ese tipo de eso, bolsas. sí. Y se cosían también. ¿no? Sí, claro. Y después volvían. O sea, vos la entregabas va a la ser lana. retornable. Claro, Claro. la entregabas la lana y después cuando te pagaban te devolvían la bolsa vacía. Claro, Así que, sí, así. sí. Ahora no, ahora es todo plástico. Ahora es son plástico, bolsas. claro, de nylon. Exactamente. Sí. Marcelo, ¿y tu infancia? A ver, ¿cuándo empezaste la escuela? Y mi ¿Y infancia, en dónde? mi infancia en la escuela 34, la Martín Miguel de Güemes, y en la capilla San José Obrero, era obviamente capilla todavía. Por allá, por los años 70 y algo, ¿no? Yo nazco en el 72. Ajá. Y bueno, en el 74, 76 habrá empezado la escuela, la primaria. No había jardín de infante en aquella época, íbamos directamente a primer grado. Y bueno, viste algunos de esos recuerdos que se te cruzan. Yo la guerra de Malvinas la vivimos en la escuela primaria, ¿no? Qué sé yo, no sé, en la capilla también, digamos, yo tuve la suerte de tener la catequista, la hermana del César. A Norma fue mi catequista de confirmación, sí. La hermanita Casilda, ¿vos la conociste? Sí, no? claro, Ah. claro. Pero joven catequista. Joven, muy joven, pues, sí. sí, Norma sí. tenía 20 años, nosotros teníamos eso. 12, 13, sí. Sí, había unas monjitas que en esa época había monjas en el hospital. En el Ajá. Hospital Santa Rosa había una comunidad religiosa de las hermanas azules, le llamaban. Ah, no eran las mismas de San José. No, era otra Era congregación. otra congregación. La congregación de las hermanas azules. Después, cuando ellas se fueron, vinieron las hermanas Camila, y después, bueno, se fueron y no hay, en este momento no hay religiosas. Pero había religiosas que colaboraban en la capilla, así que nuestras catequistas por ahí eran unas monjitas, pero monjitas laburadoras, de esas viejitas comprometidas, viste, que la verdad que lindos recuerdos de eso. Y mucha calle, mucho campo, alrededor de nuestras, no había nada. Claro, en mi casa, mi cuadra era mi casa y la de 2 vecinos más, ¿no? Entonces, claro, había mucho terreno baldío, mucho lugar donde jugábamos a la bolita, donde armábamos karting con los rulemanes, íbamos a los talleres mecánicos a pedir rulemanes para hacer kartings, mucho fútbol, mucha pelota, mucha... No, del lado ya de la capilla San José Obrero no había nada. No, para Estaba allá la atrás capilla, no, la escuela. Sí, y 2 o 3 vecinos. Estaban los Farías, los Balser más atrás y para de contar. Sí. Y ahí era todo campo. Claro. Sí, ahora es un ¿Y qué había? campo. ¿Vacas ahí más atrás? ¿o Sí, qué? estaban, sí, había. Sí, había un monte, detrás de la capilla San José Obrero, 2 cuadras más, había un monte de eucalipto que estaba la famosa casona, que seguramente ahí era, porque era todo el campo de los Todones. Claro, sí. Ahí había, todavía, que es donde vivo yo más o menos, donde estoy yo más o menos, ahí a 2 cuadras de San José Obrero, de la 1 de mayo para arriba. Ajá. Y ahí había un monte de eucalipto, donde una casa vieja, Sí. donde incluso yo íbamos a cazar pajaritos. Sí. Algunas taperas por ahí, Sí. dando Taperas, vueltas. Lo de los Todones, sí, todos los lugares se nombraban por el apellido de los dueños, digamos, ¿no? Claro. Y nosotros andábamos por ahí, eso era todo, ese era nuestro mundo, andar, cazar pajaritos, la pelota, canchita de fútbol, había 2 o 3 alrededor de casa, ¿no? ¿Era bueno jugando al fútbol? No. ¿No? Era voluntarioso, Ajá. era voluntarioso. ¿Cuál de los hermanos era más? ¿Cuántos hermanos tenés? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. ¿Y quién jugaba mejor al fútbol? No salimos dotados por el fútbol los Dalmazos, ¿Ah, no? ¿sí? No, el más chico, el Mario, juega bastante todavía, pero no, los otros, ya te digo, viste, no sé, salimos más para el lado de la lectura, de esas cosas, salvo el mayor, Daniel, por ahí jugó un poco al fútbol, pero yo jugaba en el seminario, sí. Yo a los 11 años y medio me voy al seminario a Concordia,
Y ahí sí se juega mucho al fútbol y bueno, tuve la suerte de jugar ahí, amateur nomás. Che, y contá un poquito, ya que nombraste que te fuiste al seminario, estabas en la escuela Güemes, hacías catequesis, todo, tomaste la comunión seguramente ahí con el padre Galay en San José Obrero. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo surgió esto de...? Contá cómo te No, va. bueno, la vocación surge, mirá, sigue siendo un misterio que todavía da vuelta, ¿no? Todos los años a nuestro barrio iba un misionero claretiano, el padre Florentín Brusa, que el famoso Brusa. Famoso padre Brusa, que anduvo muchísimos años, ¿no? Él venía acá a la zona y hacía como, no sé, 10 o 12 novenas, ya tenía todo el circuito armado, ¿no? Claro. Y él... Vos sabés que él visitaba todas las casas, aunque solamente llegaba, se paraba en la puerta y daba una bendición general, pero a todas las casas. Y nosotros, gurises de 10 años, imagínate, lo acompañamos porque para nosotros era una aventura ir con él, ¿no? Además tenía siempre a la tardecita, después de la escuela, después de las 5 de la tarde, hacía en la capilla o en el lugar donde estaba, hacía la misioncita de los niños, le llamaba él. Y reunía a gurises y nos enseñaba cosas y nos preguntaba cosas y nos hacía regalitos. Y entonces, una vez cometí el error de decirle que quería ser como él. Ajá. Pero habré tenido 10 años porque, ¿no? Y entonces a partir de eso, bueno, él me dijo, bueno, cuando vos termines la escuela primaria yo te voy a llevar conmigo. Yo me iba a ir de misionero claretiano, tenía que ir a Buenos Aires, imagínate vos, ¿no? Él venía de Buenos Aires. Él venía, sí. Él venía y es más, terminó muriendo ahí ahí en la zona de Retiro, en la iglesia de Retiro, ¿no? Así que bueno, él me acompañaba, me mandaba cartas todos los años, hacía como 2 o 3 años seguidos. Y cuando ya estaba por terminar la primaria, pero como en octubre del 7º grado, me avisa que no podía ir a Buenos Aires porque habían cambiado las normas del seminario de ellos y no podía entrar gente que no tuviera 3er año aprobado. Entonces, claro, imagínate, de golpe se me complicó la vida a mí, porque yo no estaba anotado en ninguna escuela, y bueno, y ahí fue que el padre Miguel Galay le sugirió a mi papá decir, bueno, que vaya al seminario de Concordia. Mirá. Y ahí caigo en Villa Sorraquín, el mismo año que César salía, ¿no? César salió en diciembre y yo en marzo caí ahí, entraba al seminario por allá por el año 85. Y bueno, 11 años, imagínate, ¿no? Claro, estaría bueno explicarle un poquito a la audiencia por qué el seminario tan joven, ¿no? Porque ahora el seminarista se va de mayor claro, cuando termina el secundario. Claro. Era lo que nosotros llamamos el seminario menor. Ajá. El seminario menor es el tiempo del secundario, ni más ni menos. Un secundario, es más, nosotros íbamos a escuelas públicas, ¿no? Ni siquiera teníamos escuela propia, íbamos a escuelas públicas, pero estábamos ya dentro del seminario. Dormían ahí, en ese lugar, en Villa Sorraquín. Sí. Ahora no existe más eso. Como seminario no, la casa está el lugar, pero no está... Sí, claro, pero no hay más seminario menor. No existe el seminario menor, no. Ya directamente quedarán muy poquitos en el país, yo creo que en Córdoba me parece que queda, y no mucho más que eso, en algunas otras diócesis por ahí, pero ya ahora los chicos van directamente después del secundario a hacer un estudio específico, ¿no? Claro. Tómate el mate. Ahora, es realmente un misterio, ¿no? Porque a mí también nadie te inculcó, ¿viste? A mí me nació sola la idea de ir al seminario. El estar en una familia católica y que se rece mucho... influye mucho, ¿viste? Para mí, en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y yo cuando se ordenó el padre Elías Viniti, que dio la primer misa acá, yo ya venía con la idea en la cabeza, le decía a mi mamá se puso más contenta que un perro con 3 colas. Claro. Y bueno, y después cuando se recibió el padre Elías Viniti, que dio la primer misa, esa emoción, bueno, ahí también me invadió, con 12 años ingresé al seminario, pero un misterio. Sí. Y después solo Dios se va. Claro. Así como me fue dando cuenta de que me fui con la idea de ser cura, después solo el Señor me mostró que no era ahí donde me necesitaba. Exacto. ¿No? Pero porque tampoco nuestra familia eran santularia, digamos, ¿no? Rezaban. Salvo tu abuela.
Claro, no, bueno, la abuela sí. Pero digo, mi mamá, yo tengo la imagen de mamá con otras doñas ahí del barrio que iban a limpiar la capilla cada vez que iba a haber misa, por ejemplo. Claro. ¿No? En San José Obrero había 2 misas al mes y había un grupo de señoras ahí que se juntaban, iban, limpiaban, rezaban, colaboraban en las fiestas patronales. Eso, ¿no? Digamos, esa simpleza de la vida, de las mamás presentes, ¿viste? La mamá siempre en la comisión de cooperadora de la escuela, de la capilla, de todo lo que nosotros hiciéramos, ellos estaban ahí, ¿no? Y bueno, y eso fue haciéndose, y obviamente yo no te puedo decir que a los 10 años sabía que iba a ser sacerdote, pero había algo ahí, algo así, algo que fue naciendo, como dice César, ¿no? Me queda algo con lo del padre Brusa. Ajá. Contá un poquitito más de eso, porque me interesa saber cómo era el tema. ¿Por qué venía ese curita ahí? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué? ¿Que la diócesis lo traía? No, el padre Galay, era Miguel. cosa de Miguel. Ajá. A ver, digamos, la realidad es que, viste, las capillas son hermosas, pero son trabajo extra. Sí, sí. Y tenían las novenas y a Miguel no le daba el cuero, digamos. Ay, Miguel ya era capellán del hospital, ¿no? Tenía la parroquia, y la verdad, digamos, que digamos, Miguel no era de los tipos muy andadores. Vos lo encontrabas en la parroquia a toda hora, pero digamos, ¿no? Entonces, claro, solucionaban el tema de las novenas con algún misionero, Claro. con estos sacerdotes normalmente, ¿no? De congregaciones, los claretianos, han venido muchas veces lo de la abadía del Niño Dios, de Victoria también, por esta zona, digamos, algún ¿Qué monjes que son? ¿De ahí? Benedictinos, pero también franciscanos, digamos, ¿no? Entonces eran sacerdotes que no tenían una parroquia y que se organizaban durante el año y recorrían las distintas zonas. ¿Y a dónde más iba el padre Brusa que no sea acá a Chajarí? No, iba a muchos lados, sí, tenían el calendario. Incluso acá, digamos, a ver, algunas de las fiestas, por ejemplo, quedaron ahí, digamos, se acomodaban a sus calendarios. Mirá, sí, claro, algunas fiestas patronales. Que no coincidía con la fecha justa. No, la acomodaban para poder hacer la misión, para poder hacer la novena, ¿no? ¿Y cómo venía el cura ese? O sea, ¿venía en auto? ¿Tenía auto? No, ¿Venía en micro, se movía en el micro, y después, digamos, normalmente nuestras capillas acá de toda la zona normalmente tenían una pequeña habitación con un bañito, ¿no? Ajá. En San Pedro estaba, ahora la refuncionalizaron, en San Isidro estaba, en Santa Teresita también había una habitación, una pequeña cocinita, una cama, un bañito, que yo llegué a usarlo, fíjate vos, ¿no? Decirlo. Pero digamos, el sacerdote se instalaba ahí, y después los misma gente se encargaban de llevarlo a bendecir las casas y de invitarlo a comer. Un día. Claro. Un día al almuerzo, a la cena, lo llevaban, le daban Claro. de comer y lo traían de vuelta, Qué ¿no? lindo. Sí. ¿Por qué dijiste que llegaste a usarlo? Porque yo cuando llego acá en el año 99, cuando vengo de vicario del padre Galay, Ajá. yo no manejaba, no tenía auto, entonces durante 2 años por ahí me instalaba en San Pedro los días de la novena. Me instalaba en San Isidro, en Santa Teresita, he vivido en las capillas, digamos, durante los días de las novenas. Y comiendo en el casa de familia. Obviamente, sí, claro. Sí. Claro, mirá qué lindo. ¿No? No se estilaba antes de enviarlo al sacerdote, se decía de dónde era, de la ciudad que era, ¿no? A vos No. te tocó 2 veces justo venir a Chajarí. No se estilaba antes Ujú. enviar un sacerdote a la Claro, ciudad lo donde era desterraban, natal. lo sacaban, No. lo sacaban de su lugar y lo Sí. llevaban a otro lado. Sí, por toda esa cuestión, viste, de que nadie es profeta en su tierra y sí. toda esa cuestión, era como que te mandaban lejos. Mira, yo por casualidad, porque cuando viene el obispo Cardelli, nosotros tuvimos muchos años a Adolfo Gessner, cuando lo nombran a Cardelli, en el año 98, viene él, un obispo nuevo, con otros estilos, le dijo al padre Miguel, elegite un sacerdote y te lo mando. Y Miguel me mandó a mí. Me eligió a mí, claro, porque a mí me bautizó Miguel, me bautizó, me dio la comunión, me preparó para la confirmación y me mandó al seminario. Y después tuve la suerte, la gracia enorme de compartir casi 2 años con él. Yo vine
Yo vine en enero del 99 y Miguel fallece en octubre del 2000. Así que 1 año y 8 meses y 10 meses estuvimos juntos compartiendo la vida, ¿no? Mirá qué lindo. O sea, Sí. vos te egresaste, iba a decir, te ordenaste en el 98. No, fines del 96. 96. Sí. Yo me voy al seminario en el 85, hasta el 90 estuve en Concordia, el Ajá. seminario menor, el secundario, para Secundario. decirlo mejor dicho, y en el 90 me voy a Paraná hasta el fines del 96. Bien, Yo y- termino de estudiar en el 96, nos ordenan de cura, y en marzo del 97 voy a Concordia. Ah, ahí, porque me faltaban unos años. Estuve Claro. casi 2 años en Concordia, en Sagrado Corazón, Ajá. ahí en la zona del barrio Lesca, ahí en la populosa. Ahí de vicario también. Ahí también ¿Con de- qué cura Sí, pero estuviste ahí? rápido, Marcelo, 6 años, porque generalmente Sí, son ahora, 4 de te va- filosofía y ahora 4 te va de a contar teología. algo. Ahora te va a contar algo que nos contó ayer a nosotros. Que tuvo que hacer una carta al obispo porque no podía. No, claro, viste con eso de que uno entra a la escuela si nace antes de junio, entras con 5 años. sí. Yo siempre fui adelantado. Entonces terminé el seminario en Paraná y tenía 24 años y medio. Yo estaba, entonces la edad mínima era 25, ahora subió a 28, ¿no? Y yo escribí una carta pidiendo que me dispensen de la edad y me autorizaron. Claro. Entonces, sí. A los 25 ya cura. Mirá Una vos. hermosa Sí, carrera. sí. A los No, 20. porque son 4 años de filosofía y 4 años de teología, pero vos lo hiciste en 6 años. En 7 años. 7. Sí, 3 años de filosofía y 4 de teología. Te gustaba estudiar. Y te gusta estudiar. Me gusta, sí, yo, digamos, a ver, el secundario fue más o menos nomás, pero el terciario le encontré la vuelta y me encantó, sí. Pero, así que bueno, vengo a Concordia, 2 añitos con el padre Silverio Rauch, un curita bárbaro, un curita de Federal, oriundo de Federal, ya falleció Silverio, un tipo bárbaro, aprendí muchísimo con él y fueron mis primeras armas ahí en Sagrado Corazón. Y bueno, después llega Cardelli en mitad del 98 y le ofrece a Galay que un sacerdote y ahí caigo a Chajarí. 99, enero, febrero del 99 y hasta el 2008. Primero estuve con Galay, después con el padre Coco, con Roseto. ¿Y por qué se acostumbra que los vayan rotando a los curas? No, la idea es que sobre todo los primeros años conozcan la realidad, las distintas realidades de la zona, de la diócesis, ¿no? Yo te digo, yo tengo casi 30 años de cura y nunca estuve en la zona sur de la diócesis. No conozco Colón, Villa Elisa, San José, conozco de haber pasado, pero nunca estuve en esas realidades eclesiales. Que son parecidas, pero son distintas, tiene su idiosincrasia, tiene su forma de ser, ¿no? Entonces la idea es que durante los primeros años te mueven un poco para que conozcas las distintas realidades. No es lo mismo Chajarí que Federal, no es lo mismo Chajarí que Concordia, o Chajarí que Colón, o que Villa Elisa. Digamos, somos todos vecinos, pero la realidad es que son distintos. Sí, son ¿No? distintos. Las crianzas distintas, Claro, los descendientes distintos, Exacto, los antepasados. Los Cultura. antepasados, la Cultura. cultura, las herencias, sí, claro. Totalmente. Entonces, la idea de los primeros años es que te mueven bastante, pero para que puedas conocer te varias fogonees. realidades, ¿no? Ujú. Che, ¿y cómo fue tu paso por Concordia? Porque estabas en un lugar del Valle, no era una iglesia, barrio pobre. un barrio espectacular. No, mirá, ¿Cómo la viviste ahí? yo a ver, fueron mis mejores años, yo tenía 35 años y la verdad que fueron años muy, muy, muy hermosos. Digo, encontré mucha vida, y fueron 13 años, lindos. Obviamente, con todas las cosas que pasan, digo, haciendo... ¿Vos ahí estabas de vicario, Marcelo? No, ya era párroco. Párroco. Ahí fui de párroco, sí. En la del Valle. Ajá. Me tocó vivir el famoso, los saqueos del año 2013, ¿no? Por ejemplo, eso fue muy feo, muy feo. Pero también cosas hermosas, ¿no? La gente, las comunidades, los barrios, hermoso, digamos. Todas las experiencias que fui haciendo tienen su riqueza y su dolor y todo eso, pero es lo lindo de compartir la vida, ¿no? Ya que hablamos un poquito de
Vos ahí estabas en la parte de Cáritas, ¿no? En Concordia, ¿estabas metido en Cáritas? No. Estaba fundamentalmente, bueno, el área de Cáritas tiene un espacio que es educativo que se llama Emaús. Ajá. Yo estuve bastante metido en Emaús y digamos, acompañando. Es un plan muy hermoso, vos sabés que un plan de acompañamiento de las trayectorias educativas de los gurises. Por primera vez se inventó lo de las becas terciarias. Yo vi gurises recibirse de profesores o de universitarios por primera vez en la familia, romper con ese estigma de la familia, ¿no? ¿Y eso quién lo financiaba? Eso esos programas? Era un programa de Cáritas Nacional. Ajá, Cáritas Nacional. ¿Y no sigue estando eso? Sí, sigue estando. ¿Sigue estando? Sigue estando. No sé cómo estará funcionando ahora, yo le perdí el rastro hace unos años, pero sí, incluso a uno también le da la posibilidad. Tenía un espacio educativo que se llamaba Emaús, ¿no? Y tenía como varios componentes el plan. Había gente muy buena laburando a nivel nacional, muy buena, y bueno, iban inventando estas cosas y la verdad que fue muy, muy rico, muy rico. Che, estamos cerca de la Navidad y quería que hagas un pantallazo de cómo vivías vos la Navidad cuando eras chico y cómo la vivís ahora. ¿Qué contraste puedes hacer? Porque cuando eras chico seguramente la ilusión, no sé, ¿qué te acordás de esa infancia? No, bueno, de la infancia era la Navidad pobre, ¿no? Ajá. Nosotros vivíamos una Navidad bastante humilde. ¿Pero se juntaba la familia o no se juntaba en ese momento? Sí, de hecho, mira, de hecho tengo un recuerdo muy fuerte que en mi casa, mientras estuvo mi padre, la Nochebuena se comía comida fría, porque lo más importante era ir a misa, ¿no? Bien. Mamá hacía unas empanadas a la tarde y íbamos todos a misa, y después volvíamos y comíamos eso, empanada fría. Y la misa era más tarde. Sí, va a las 9 de la noche. ¿A las 9 era? Sí, como ahora no. No había Sí. misa más, esas misas largas. Misa de gallo. de gallo. No, nosotros nunca fuimos a eso. Nunca no. se hizo No, acá en Chajarí. que yo eso. recuerde, no. En Santa Rosa tampoco. No lo sé, Bartos, la verdad que... Pero digo, ese era el recuerdo de la Nochebuena, ¿no? Ajá. Tranquilo, sereno, vi saludar a los vecinos después de... ¿no? Pero... ¿Y vos qué te acordás, perdón, César, qué te acordás de ese, de cuando era...? Sí, bueno, la familia influía mucho antes, se hacía. Hoy No, hoy, yo perdí eso, por ejemplo, porque eso que dice Marcelo es cierto, en mi casa pasaba exactamente lo mismo, se comía comida fría, ¿viste? Ajá. Siempre íbamos a misa primero, misa de gallo, veníamos acá a María Auxiliadora, y se hacían largas las misas porque hacían el canto de la misa criolla, por ejemplo, Ajá. ¿no? Pero cuando yo era chico festejábamos ahí en la casa de los abuelos, que enfrente de la capilla. Ah, Y ahí se juntaban todos mis tíos, los del orto, que son una bocará, sí, de los imagínate. parientes que vos vas conociendo y Sí, todo lo bueno. que no conociste. Todos los invitados que trajo acá eran del Horta, así que como 30 invitados y del nos Horta. íbamos a tirar el cohete ahí al frente de la capilla. Nosotros, Claro. ¿viste? Los rompe Todos mis portones. primos, los rompeportones. Y mi papá era presidente en una época en esa capilla, me acuerdo que dejaban las puertas abiertas en San José Obrero, como pasábamos enfrente, abría las puertas, prendía las luces y el pesebre adentro. No, lindo. Y todos juntos, los primos, los tíos. No tenía campana la capilla, pero tenía parlante allá Parlante. arriba y ponían música. Ah, mirá. Sí. Claro, Para invitar a las misas era con música. con música. O sea, Los domingos a la mañana. No solamente para Navidad, era para... No, Navidad no había misa en la capilla. ¿Y qué no. qué música ponían? Y Música. ponían música, viste, Sacra, música sacra, ¿o? Claro, sí, sacra, sí. O algún chamamé ponían. No, sí. Para las novenas, sí, chamamé, esas cosas. Era como para hacer ruido para Claro. que la gente Disco. se dé por enterada. Mirá Disco, vos. claro. Claro. La misa criolla, seguramente, ¿no? Sí. Qué loco. Marcelo, que vivían a una cuadra, lo escuchaban clarito. Claro, sí. Que había uno o dos parlantes, habría. Sí, esos parlantes. La bocina, las sí, bocinas sí. grandes, dos, Como sí. la propalación monumental. Uno para adelante, uno para atrás, uno para adelante. Claro. Mirá Sí, qué sí. lindo. Eso es lo que me refiero, o sea, los recuerdos esos que se vivían antes, Sí, viste, sí. que uno desconoce. Pues, Y de- primero yo no estaba claro. acá, pero es lindo saberlo. Y de salir a mirar los cohetes, ¿no? A salir a mirar, porque claro, en nuestra época era mucha oscuridad
No. Y se veían las luces. Y había sobre todo alguno las que tiraba. Sí, Sí. sí, las luces del centro era como, mirá, el mirar de Claro. los gurises admirados, ¿no? Si nosotros, yo tengo otra imagen del pesebre, pero de ir a la casa de la abuela y los gurises salíamos a cazar bichitos de luz. Ah, mira. Bichitos de luz para tirarlo adentro del pesebre. Sí, le llenábamos de bichos de luz el pesebre a la abuela. Bueno, esas cosas. ¿Y hacían árbol de Navidad o no, en la época de ustedes? No, en No. la casa de la abuela era el pesebre. Pesebre El solo. pesebre, Sí, sí. El sí, pesebre era fundamental. Después empezó a aparecer el árbol de Navidad, pero no, antes era el pesebre. Sí. Era la referencia a la Navidad era el pesebre. Sí, Y claro. se lo armaba. Claro. Sí. No, Eso yo se me va acuerdo, dejando. en mi época, cuando yo era chico, desde que yo soy chico, había árbol de Navidad en el departamento allá en Buenos Aires. claro. Desde que yo soy chico, Mm. de los 70. O Ah. sea, pero eso, cuestión porteña. Capaz que en el Porteña. centro, acá en Chajarilla, también había. No, seguramente que sí, además que digamos, el árbol está unido estrechamente al pesebre. Ajá. Digamos, normalmente ahora se suele armar el árbol y el pesebre. Y vos sabés que son como los dos extremos de la representación. ¿Y por qué? Porque cuando empiezan los pesebres en la Edad Media, se hacía la historia de la salvación. Y empezaba con el árbol del pecado. Ah. Por eso las bolas del árbol Ah, la manzana. originalmente eran manzanas. Entonces, claro, porque ahí, cuando Adán y Eva comen la manzana, después entonces Dios inventa la salvación enviando a su hijo de María. Y entonces la representación empezaba con el árbol y terminaba con el O sea, tendríamos que poner un manzano. Y sí, por ejemplo. En vez de un sí, pino. claro. Lo que pasa es que después cuando se mezcla con las tradiciones escandinavas, el pino, Claro. el árbol perenne, la vida y bueno, como también las tradiciones se van encontrando y se van Claro. Claro, fundiendo, fusionando. se fusionan. Exacto, Ah. el sincretismo que le dicen. Exactamente. Qué lindo. Che, ¿y ahora cómo ven la Navidad? ¿Cómo ves la Navidad ahora? ¿Cómo ves a la sociedad con respecto a la Navidad? Y yo creo que, digamos, a ver, se va como a ver, me parece que la sociedad está siempre en búsqueda de autenticidad, ¿no? Y digo, hay gente que auténticamente lo vive como una fiesta religiosa y hay gente que auténticamente decide vivirlo desde otra cosa, ¿no? Y me parece que está bueno, ¿no? Es decir, porque fíjate que la Navidad trasciende lo religioso, ya es una fiesta de la comunidad, de la sociedad. Hay gente que no tiene vida religiosa, pero que por supuesto se va a reunir y va a festejar. Y por ahí es una reunión para agradecer el año, cada uno con su estilo, con su forma, ¿no? Mirá Maduro, la arrancó en octubre. Ah, bueno, sí. En octubre. ¿No Sí. viste? Sí, Hizo bueno. 2 meses de Navidad hizo Maduro. Loco hubo siempre, ¿no? Sí. Tarados también. Pero no, pero interesante, digo, ¿no? A ver, es más, digamos, la familia que hoy se considera no creyente, estaría buenísimo preguntarle por qué hacen todos estos ritos de juntarnos, de comer, de hacernos regalos, de todo esto, ¿no? Es hermoso. Fíjate vos que hasta hay como unas cuestiones ahí con la ropa, los colores de la Los ropa colores. que se usa. Sí, es verdad. Hay como mucha tradición, ¿no? Y digamos, y se respetan, se cuidan, y eso está bueno. Pasa lo mismo en Pascua. También. En Pascua pasa también, Sí, ¿viste? El sí, regalito sí. de los huevos Sí, y todas esas sí, cosas, ¿viste? O la gente que va a Domingo de Ramos solamente Totalmente. al año, sí, ¿viste? Que sí. ahí yo creo que es una de las misas más multitudinarias. Sin O sea, duda, sin duda. ¿Por qué? Pero porque el ramo tiene algo especial, el llevarse algo a casa tiene ahí como una cuestión muy, muy, muy profunda, digamos, desde la psicología religiosa, ¿no? Sí. El ramo tiene que estar en Pero casa. siempre pasó eso. Sí, claro. Que la misa de Ramos debe ser la más multitudinaria Sin duda. del año. Sin duda. La más lejos. Así que, no, interesante. Es que son fiestas que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, indudablemente lo que mamaron tu hijo, después lo transmiten a sus hijos, ¿no? Esto de... A mí lo que me sorprendió, la pregunta que le hiciste al padre, yo una noche mirando el programa de MasterChef, Ajá. eh, Mirá. hay como 4 o 5 que justo... ¿Lo mirás por dice Wanda que no Nara le- vos? No, Ah, ok. porque mira, Patricia, a mí no, cocinar cero.
Me sorprendió que hay mucho que no les gusta la fiesta y la Navidad. Mirá, no lo escuché, no. Pero no. será por alguna mala experiencia que tienen. Y bueno, uno de hijos explicó que tiene como que la familia, hermanos viviendo afuera en otros países, entonces la familia dividida y bueno, no le da para él viajar, por ejemplo, y los hermanos tampoco viajar, entonces eso hace de que él la tenga que pasar solo. Pero a mí sí me sorprende, me sorprende pero que son realidades que hay. Sí. No, Hay digo, como 3 o 4 que dijeron que no les gusta la fiesta, pasar. Y por Y ejemplo... bueno, pero antiguamente sí. yo me acuerdo que mi abuela lo aplicaba, que eran los del orto eran así, te incitan a que si vos conocés a una persona que está solo, los invite a tu casa a pasar esa fiesta, ¿viste? Estaría bueno de que hacer eso, ¿no? Claro. Che, yo estoy solo, bueno, venía a pasar con nosotros, con mi familia. Bueno, yo digo esto, pero yo en Navidad y Año Nuevo trato de visitar a 3 o 4 enfermitos que sé que están medio solitos. Mirá vos. A mí me ayuda a darle sentido a la celebración. Después voy a festejar con mi familia, pero trato de tenerlos en el corazón a esos que... es una cosa que... Si te nace. Se me dio, sí, se me dio alguna vez hacerlo y entonces como decís, bueno, cómo me gustaría que fulano, le nazca Jesús en su corazón, ¿no? Una cosa así. Mirá qué bueno. ¿Y qué va durante el día o va a la noche? Sí, Sí, en el momento que tenga. Sí, por ahí a la tarde. A la tarde, normalmente, digamos, con la excusa de llevarle la comunión muchas veces a un enfermo, pero es ir a estar un ratito y a... Y ustedes que tienen familia numerosa acá en Chajarí, no es mi caso, pero ¿ustedes se reúnen en familia? Sí, claro, sí. ¿Siempre sí, mantienen la tradición? No, la cambiamos por esto que decíamos de que antes era la comida fría, ahora es el Claro, asado. bueno, pero ahora... Pero el asado es por una cuestión de facilidad Sí. nomás, ¿no es cierto? Es lo más fácil de hacer. Uno ahí se quema al lado del fuego y los otros... ¿Y se juntan todos? Sí. Viste, ahora se dividen las familias, muchas veces ahora se tienen que dividir una fiesta para aquí, otra fiesta para allá, que también, digamos, los sobrinos ya están en pareja y entonces van para aquí, para allá, pero bueno, el que quiere ir, la casa está abierta Claro. y las chistes y las pavadas y los reírnos de uno, del otro, es hermoso. ¿Y en tu caso, César? Sí, en mi caso... Parece mentira cómo la familia se va te va forzando a que tenga que ir cortando, ¿no? Porque nosotros con mi hermano somos 3 nomás, entonces somos muy unidos. Y cuando estaban mis padres vivos nos juntábamos todos los sábados a comer un asadito en la casa de mis viejos, ¿no? Y bueno, después mis viejos fallecieron y ya eso se fue. Y ahora, como dice Marcelo, los hijos ya son grandes, tienen sus parejas. Ya antes vos los llevabas porque eran chicos, ahora ya después no los podés llevar. Sí, pero mira nosotros... Entonces tenés que ir acomodándote. Mirá pero mi pasamos familia. juntos en familia. Sí. Mirá mi familia, está en Buenos Aires, toda mi familia, y la familia de Iris también está en otro lado, en Esquina Corrientes. O sea, está desparramada y tenemos Desparramada. que así tratar Ir inventándote. de ir para acá, para allá, pero ahora es imposible porque las nenas ya son adolescentes y después de Navidad quieren salir al boliche Claro, y quieren ir a claro. tal lado, entonces terminamos quedándonos por acá nomás y antes era fácil, las Claro, hinchabas las íbamos llevas. todos, Sí, Navidad no, para claro, allá, Año Nuevo para allá, pero ahora es complicado, así que bueno, uno se va Sí. reinventando. Pero la familia queda. Sí, O más sea, vale. en definitiva, ustedes se adaptan a ella Más y vale. quedan en tu casa, Más hace vale. algo y sí, la familia queda, que es lo que... Yo para preguntarle a Marcelo, si en tu carrera de vocación para estudiar para cura en algún momento te entró la duda. Sí, claro, sí. Muchas ¿Sigo veces. para cura? ¿No sigo? Muchas veces, sí. Sí, porque además, digamos, también, ¿no? Vos tenés que ir tratando de descubrir esa vocación. Y el seminario siempre es un ambiente complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que me formé en el seminario Paraná, digamos, todavía en Paraná en los años 90 había así como tironeos de cuestiones ideológicas y muy difíciles
de sostener, ¿no? Entonces, claro, viste, por ahí te encontrás con gente, sobre todo con curas, con formadores, en mi caso con formadores, pero me imagino que le pasa también a los chicos que eligen una carrera, que tenés ese profesor que vos decís, pero esto, loco, ¿por qué es así, no? Entonces, sí, muchas veces, ¿no? Y la duda constante y la pregunta, digamos. La pero, pregunta, claro. Y a medida que te iba llegando... El agua al cuello. Ajá. Y no, bueno, ahí ya no, pero Ya bueno. no, ya ¿viste? estaba más, ya Claro, seguro, más seguro. Sí, sí, porque yo siempre digo, el seminario por ahí, sobre todo me lo planteo mucho para los pibes que hoy no hay chicos que quieran seguir el seminario, ¿no? El seminario te hace vivir las exigencias de la vida de cura, pero no te da las alegrías de la vida del cura, ¿viste? Entonces es un tema, porque en el seminario, bueno, obviamente teníamos horario, obediencia, Claro. responsabilidades, compromiso, la oración, incluso el celibato y todo lo demás, que son todas las obligaciones del cura. Pero el seminario no te daba las alegrías, esto de poder salir, de ir a ver a alguien, de hacer cosas que te llenan el corazón, ¿no? Entonces ahí, digamos, al seminario se volvía cuesta arriba en ese sentido, ¿no? Acá hay alguien que... ¿Te acordás cómo se llama la mamá de tu mamá? ¿Te acordaste? No. ¿Alguien me hizo acordar? Palmira Cándar. ¡Ay, la pucha! Sí. Palmira. Estaba conectando con el tío que Cándar, claro, Cándar, la Palmira. Ahí Sí, está. sí, la abuela Palmira. Y bueno, la abuela venía a misa todos los sábados, María Auxiliadora. Y entonces, y cuando ya se puso vieja, había que acompañarla. Así que yo o mis hermanos veníamos a misa los sábados para acompañar a la abuela, ¿no? Así que, digamos, también por ahí, digamos, en aquella época, ahora está el famoso, la revistita del domingo, la hojita Ajá, de la misa. el domingo. El domingo, la hojita de la misa. Y durante años en María Auxiliadora se dejaban ahí en la mesita del fondo y cada uno iba y sacaba su hojita. Y yo coleccionaba eso, me acuerdo que en casa había, digamos, ¿no? Así que todo eso fue como atravesando la vida de uno. ¿No ¿sí? vienen más de esas Sí, revistitas? están de nuevo, se han hecho de nuevo. Sí, pero... En algún momento se dejó de hacer, sobre todo por cierto puritanismo de que la palabra en la misa era para ser proclamada. Entonces la gente estaba con la hojita leyendo y no escuchaba al que leía. Pero, viste, son ideas, discusiones. Pero yo no lo vi técnicas. más acá en Chajarí, el librito. No, se sigue haciendo. Yo lo he visto, sí. La gente de San Pablo lo sigue haciendo. Ujú. Y seguramente que en algunas comunidades... En lo Buenos hacen. Aires lo hacen. tampoco lo he visto más. Ah, mira. Ajá. Por eso. Por ahí, viste, en las comunidades que no tienen sacerdotes permanentes, que hacen celebración de la palabra, la deben usar todavía. Ah, está Sí, bien. sí. Así que sí, me acuerdo. Che, de una Marcelo, ¿cómo revistita- la ves? Estamos complicados con el tema cura, ¿no? No hay vocaciones, ¿no? No estamos, está jodida la cosa, sí, sí. Yo creo que por ahí siempre me planteo que nosotros los curas no sabemos vender el producto, ¿no? Los gurises, hay gurises que tienen ganas de entregar la vida. Vos ves que hay pibes que andan buscando así algo jugado, ¿no? Pero no sé si nosotros no somos buen testimonio, capaz que yo estoy fallando como de poder mostrar lo lindo que es, ¿no? Digo, porque, a ver, es cierto, ¿viste? Siempre que se habla del cura es el celibato, que no se puede casar, pero eso en realidad no es tan importante, digamos, ¿no? Sí es importante, obviamente, Claro. uno Sí. tiene que, sí, enfrentarse a un deseo esencial del ser humano, pero digo, no sé si no soy buen testimonio, no le da... No le da gana a los gurises de decirte como a mí, aquella vez a los 10 años, yo quiero ser como vos. Claro. Es una pregunta que me la hago siempre y me cuestiona mucho. ¿Y qué otras vocaciones ves hoy en día? Porque está la vocación del sacerdote, pero ¿qué otras vocaciones sí despiertan ese interés? Y mirá vos, paradójicamente las vocaciones, no sé cómo estarán ahora, pero en un momento las religiosas de vida contemplativa, las carmelitas, las monjas,
tenían muchas vocaciones. Y hoy las vocaciones pasan más por el lado de los movimientos, ¿no? Digamos, decir, los movimientos, ¿A qué le llamas movimientos? A ver, en su explícalo. momento la acción católica, después Bien. la renovación renovación carismática, después ahora en Europa está muy fuerte los neocatecumenales. O sea, movimientos laicos. Movimientos laicales, pero que le dan a las personas cierta identidad y bueno, normalmente esos movimientos cuando crecen mucho ven la necesidad de sacerdotes que acompañen, ¿viste? Y por ahí esos mismos movimientos han desarrollado seminarios o formaciones. Bueno, eso en cuanto a la parte religiosa, Ajá. pero vocaciones laicas, o sea, vocaciones, te hablo de un bombero, del matrimonio mismo, Sí. o sea, ¿no ves que está en crisis todo eso? ¿También? Sí, pero ¿Una falta de compromiso? Pero vos sabés que me parece que está en crisis lo institucional de esas cosas. Hay gente que se la juega, ¿no? Y digamos, hoy los profesionales, cualquier profesional, sale con una conciencia ética muy interesante. Me parece que está en crisis la institucionalidad de esas cosas. Digo, bombero, acá en Chajarí hay unos chicos jóvenes, pero que realmente admirable la entrega y bueno, y no aparecen, digamos, ¿no? Es decir, entonces, me parece que de alguna manera y todos estos cambios en la sociedad van haciendo que lo institucional entre en crisis. Yo creo que en el corazón los gurises siguen siendo tan entregados como nuestros abuelos pero digamos, está haciendo crisis las estructuras del mundo, ¿no? El corazón sigue deseando la entrega, ¿no? Yo veo estos pibes jóvenes, médicos, de todas las profesiones, ¿no? Pero que realmente, y le están dando una vuelta de tuerca, me parece, a sus vocaciones, ya no quieren ser médicos solamente ¿no? Sino toda una mirada humanista, muy linda, me parece a mí, ¿no? Y el tema de egoísmo, ¿no? ¿No será también como que uno se empieza a meter más adentro de uno y no ve al prójimo por las redes sociales, no sé, por lo que sea? ¿No pensás que puede llegar a ser? Estoy tirando debate, para tirar ideas. Sí. ¿No puede ser que pase por esto también? Como que uno se encierre en uno mismo, no ve al prójimo y por eso falta la vocación de servir al otro. Sí, pero digamos, a ver, habría que cuestionarse si no se ve al prójimo, ¿no? Digo, No, por eso. yo creo, mira, los gurises, los adolescentes, los jóvenes, los gurises en la edad secundaria, están muy pendientes de sus compañeros. Bastante, digamos. A ver, también paralelamente surge o se está difundiendo mucho el bullying, ¿no? Pero hay mucho chico ocupado de sus amigos. No sé si hay tanta crisis de esas cuestiones. Me parece, insisto, que por ahí entró en crisis, porque además, digamos, estas ONG que convocan a tantos pibes, ¿no? Digo, Pensar Techo, por ejemplo, o estas organizaciones que se dedican a hacer el bien, ¿no? Montón de ONG que hoy trabajan con cuestiones ecológicas, con cuestiones de cuidado del medio ambiente y todo esto. Tiene una fuerza bárbara. En Europa hay un resurgir de las ONG, incluso religiosas, digamos, toda esta gente que trabaja para Gaza, para los conflictos, En España hay algunas muy fuertes, hay una de la famosa monja argentina, la Caram, que está trabajando mucho con Ucrania y con todos estos lugares. Me parece que, a ver, hay como un renacer de la solidaridad. Me parece que hay una solidaridad que desconfía de lo institucional, de las vías institucionales, ¿no? Pero para pensarlo. Sí. ¿Y qué va a pasar si no hay curas? Con la institución de la Eucaristía, con qué sé yo, con las funciones del cura, que cada vez hay menos, se están poniendo más viejos. Sí. ¿Y qué va a pasar con todo eso? O sea, ¿qué vuelta de rosca va a haber que darle en un futuro? No te estoy hablando de un futuro tan lejano, un futuro de 5 o 10 años para suplir todo eso. Y mirá, probablemente curas más dedicados a lo específico de sacerdote, ¿no? Comunidades en manos de fieles laicos,
que nosotros algo de eso ya tenemos en cuanto, por ejemplo, nuestras capillas son manejadas por las comisiones, ¿no? Digo, y hay algunas capillas que tienen mucha vida, catequesis, Sí, carita, sí. todo manejado. El cura va y celebra la misa, el cura va y hace los sacramentos. Y yo creo que eso se está imponiendo ya, no solamente para capillas, sino para iglesias y parroquias, comunidades. Me parece que ese es un camino, digamos, mayor compromiso de las personas y sacerdote más abocado a lo específico suyo. Y bueno, y no sé qué va a inventar Dios después también, Sí. porque Dios ya está pensando, ya de tener la solución para esas cosas, ¿no? Me parece que también, digo, esta apertura de a los ministerios laicales y a la posibilidad de sacerdotes quizás en algún momento casados, esposos, con una familia, llevando adelante una familia y realizando tareas sacerdotales, no me parece descabellado, ¿no? Claro, hay otras Bueno, religiones que lo aceptan, Lo ¿no? que está bueno es lo que se empezó ahora, que nosotros acá tenemos la gracia de Luis, ¿no? El diaconado. Sí. Eso a En realidad ustedes lo ayuda eso mucho. es tan viejo como la iglesia, porque en las iglesias primitivas San Pablo habla de diácono, incluso de diaconisa, Claro, ¿no? claro. Ahora se está volviendo a debatir si es posible las mujeres al mujeres. diaconado, y eso estaba en las iglesias primitivas, y yo creo que de alguna manera también la solución está siempre en volver a los orígenes, ¿no? Yo creo que en algún momento la iglesia va a revisar el tema del celibato, digamos, el celibato como era al principio, celibato por opción, algunos que elegían el celibato para mayor libertad, curas más disponibles para ir a lugares más complicados, digamos, y después el sacerdote casado, obviamente mucho más estable, porque tiene que quedarse en un lugar mientras sus hijos están en la escuela y todo lo demás, pero me parece que... ¿Cuándo se optó por el celibato? Porque eso no fue desde el comienzo. No, eso es No. del siglo IV, V, por ahí, incluso más, digamos, fueron razones disciplinares, por eso, digamos, ¿no? Por eso se puede revisar. A ver, el celibato no es una cuestión dogmática, digamos, cuando hablamos de dogmática es que esté en la escritura, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Más allá de que Jesús, dentro de sus discípulos, haya elegido 12 varones, pero digamos, no es una cuestión, ¿no? Es una cuestión disciplinar, y por ser disciplinar la iglesia lo puede revisar en algún momento, si se anima. Eligió 12 varones, pero también había mujeres. Por supuesto, Con Jesús. No, por eso, Además, ya- Pedro estaba casado. Porque claro, y se argumenta mucho desde los 12 apóstoles, pero enseguida sabemos que los 12 apóstoles eran un grupo dentro de los discípulos, así que Ujú. sí, tal cual. O sea, siglo IV, decís vos. Más o menos, sí, no me acuerdo en qué año hay un concilio que ordena... Habrán tenido que poner límites por algunas cosas que estaban pasando. Y sí. Y bueno, y lamentablemente hay que decirlo, también era por el tema de los curas, digamos, de la gerencia, ¿no? Es decir, a ver, las iglesias muy ricas, ¿no? Imagínate, siglo V ya llevaba como 2 o 3 siglos de iglesia libre, ¿no? Ujú. Si vos pensás en el 300 más o menos, ¿no? Año 300, siglo II, Constantino declara la libertad del culto, dejan de perseguir a los cristianos, después la iglesia se unió mucho al imperio romano. Ahí, Ujú. y bueno, y las iglesias progresaron, digamos, había iglesias que tenían muchos bienes, ¿no? Y se le armaba el problema que moría el sacerdote y los hijos reclamaban la herencia. Y entre otras cosas fue ese uno de los temas del celibato, ¿no? La iglesia siempre como que tuvo que poner ciertos límites, ¿no? En distintas cosas. Y sí, porque una institución humana, digamos, a ver, y por ahí, bueno, viste que el viejo y querido tema del oro del Vaticano todavía sigue siendo discusión. Digo, era la forma en que la gente expresaba su relación con Dios, y no es ni mejor ni peor que la nuestra. Las digo, donaciones, ¿no? Exactamente. Pero lo vemos en distintas capillas de acá de Argentina Sí, también, ¿no? claro. Hasta bancos así todos ornamentados que le ponen la chapita que decía familia tal, ¿no? Claro, sí. Creo que acá en María Auxiliadora, si mal no recuerdo, hay algunos bancos que tienen una chapita. Hay uno por lo menos, ¿sí? Pero eso, en realidad, fíjate vos, decir, era
Eso fue cuando los hicieron a los bancos, alguien Sí. donó, ¿Y alguien sí? pagó un Claro. banco, ¿no? Pero en otro momento eran el banco de la familia De la tal, familia. no lo podían usar. Pero sí. por eso, pero además ponían semejantes estructuras de banco, pero Sí. eran hermosos, unas Sí. cosas labradas, todo Sí, eso no sí. salía 2 mangos. No. Y lo Acá ponían. no lo vemos en Chajarí, pero vos te vas a la ciudad, bueno, vos que estuviste en Buenos Sí. Aires, yo he andado en Rosario, Rosario, donde en estudiaba Buenos mi Aires. hija, esas capillas, esas iglesias, Sí, esas sí, parroquias, sí, sí. con esos bancos. Y eso no lo armó la iglesia, eso lo armó la gente. Y sí, fue todo un estilo, Sí. toda una forma de ser, toda una, ¿no? Digo, también la iglesia fue pasando por distintas etapas y muchas veces no pudo resistirse a eso, ¿no? Porque también es cierto que la iglesia en algún momento, digamos, es una institución de poder, ¿no? Y en algún momento la ejercían con mucha fuerza. Hoy creemos que no va por ahí, pero digamos, sí, digo, no hay que ir muy lejos en la historia argentina para saber el poder que tenía la Sí, iglesia. influían en los gobiernos. Sí, claro, sí. Gobierno. Influía. A ver, ¿cómo ves la política argentina? A ver, la primera palabra que me surge es penosa, ¿no? Yo el otro día digo, la jura de los últimos senadores y diputados, un espanto, la manera en que se maltratan, la manera en que, por lo menos lo que uno ve en las redes, ¿no? Lo poquito que uno ve, Ujú. no miro mucho televisión, la verdad escucho más noticias o trato de mirar los diarios 1 o 2 veces al día para ver en qué anda la cosa, pero digamos lo que es la política, la política argentina es un espanto. ¿Y vos no ves que es un reflejo de la sociedad que tenemos? Sí, no, lógico. No, esa gente Sí, no siempre. nació de un repollo, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros conocidos. Digo, pero entonces, bueno, eso, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, todavía la gente tiene una esperanza, todavía la gente tiene una expectativa. Eh, yo, a mi manera de ver, y pensando qué hubiera pasado si del otro lado, yo creo que estamos un poquito mejor que hace 2 años atrás, digo, y el que la está pasando mal se va a enojar conmigo, pero digo, hay cierto orden macro social que está bueno, y bueno, todavía seguimos esperando que el derrame, ¿no? Ujú. Pero yo siento que estamos un poquito mejor que hace unos años atrás. Creo, yo lo creo Sí. y lo digo, habría que argumentar mejor. Yo no tengo mucho argumento de números o de cuestiones, pero sí me parece. Y a nivel global, ¿tenés algún análisis hecho de lo que está pasando en el mundo? Siempre hablamos y rezamos por la paz en el mundo, Sí. ¿no? ¿Cómo ves el mundo hoy en día? O sea, sabemos que no tenemos toda la información del mundo, pero más o menos de lo que nos vamos llevando. No, bueno, el mundo está loco, ¿no? Digo, el mundo es Trump, Putin y Zelensky en el medio, ¿no? Digo, se están haciendo, digo, Trump, Putin, Y el... Trump, Maduro, chinos. China silenciosa que ahí Está avanzando mucho. avanzando por el mundo, ya son dueños de África, son dueños de, digo, no, el mundo es una lucha de poder que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Digo, yo pensaba el otro día, el Papa pidiendo la paz, es un mosquito en el desierto, ¿no? Nada. Es una voz que grita en el desierto más oscuro y silencioso, ¿no? Pero bueno, también yo creo que en el fondo el mundo busca la paz. Lo que pasa es que erramos el camino, ¿no? Porque la paz es yo tener un arma más grande que la tuya para que vos no me ataques, ¿no? Pero bueno, lamentablemente. Hoy antes, El de poder. salir, antes de salir al aire hablábamos justamente de los egos, ¿no? La lucha de egos en todos lados, Sí. hasta en las comisiones. Sí, ¿no? sí. Y acá en el mundo me parece que pasa algo parecido. Pero claro, nos hicieron creer que el tener mide las personas, ¿no? Y la verdad que tener o poder, ¿no? La verdad que sí, y es muy triste cuando uno se deja absorber por eso porque
porque te la crees, ¿no? Digo, ¿quién es? San Martín, que dice, ¿no? Que un pobre mortal que de golpe se encuentra con una pequeña porción de poder, ¿no? Hay una frase de algún prócer de eso. Sí, la verdad que se nota en que a veces nos la creemos con nada, con una pequeña cuota de poder. Vos siempre decís, ¿no? ¿Quién es el dinero? ¿El señor? ¿Cómo es? No, bueno, Jesús Vos lo siempre dijo, hablás. hay 2 señores, dio el dinero. Ahí está. Y hablábamos con Marcelo antes que vos venga, cuando estaba buscándole el regalo avanzado, nos sorprendíamos esto de la AFA, ¿no? ¿Cómo roban tanto? Porque yo solo me pregunto, pregúntense el que está del otro lado, ¿para qué tanto? ¿Para qué tener 120 autos que vos, decía Marcelo, tiene razón, en un Porsche, andaron acá? No lo ocupan nunca, me imagino. Y no. Bueno, ¿Y eso? ¿cómo están metidos en el mundo, no? En su mundo del dinero, del poder. Es que se ciegan. Se Yo sienten creo que impunes, el poder se ciegan. Eso, el poder te ciega. El poder, ¿no? Y eso pasa a nivel mundial. Eso Pero es pasa que a nivel siempre mundial. va a haber otro que tenga más poder que vos. Digo, ¿no? Entrás en una cosa hasta de inseguridad. Digamos, a ver, yo puedo en este momento agarrar el teléfono y decir, no sé, tal cosa. Pero otro tiene más poder que yo, entonces digo, a ver, si yo puedo tomar una decisión sobre vos, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que yo piense que él puede tomar una decisión sobre mí? Claro. Digamos, entramos en esta psicosis del miedo, porque si yo puedo hacerte algo a vos, malo o bueno, a los 2 minutos me doy cuenta que el otro puede hacerme a mí también. Y ahí entras en el miedo y en la paranoia y en la locura, ¿no? de esto, de poner en riesgo el mundo digo, ¿qué pasa si un día estos se enloquecen y alguien aprieta el botón? Digo, no sé, en Europa están hablando de búnkers y de guerras mundiales y uno escucha esas cosas y a nosotros nos parece tan lejano, pero digamos... Y no sé si están tan lejanos. Exactamente. No, bueno, el Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial en cuotas. En cuotas, decía él, ¿no? De a poquito, un poquito por acá, un poquito por allá. Claro. En el Caribe, en Ucrania, en África, allá entre Camboya y no sé quién, y todo conflicto. Cuando pedimos en las intenciones paz en el mundo, ¿a qué nos referimos? Yo creo que el mundo podría ser perfectamente un lugar para todos, ¿no? Y el tema es que no queremos que sea un lugar para todos. Entonces, yo quiero tener lo tuyo y que vos no estés, ¿no? Que vos no existas porque yo quiero tener no solo lo mío, sino lo tuyo. Y ahí se complica. Me parece que estás hablando de la gente de la colonia. Y sí, píntame tu aldea y me pintarás el mundo, ¿sí? El tal tiene un tal tractor y yo quiero uno más grande. Sí, sí, bueno. Lamentable. Es que ahí empieza. Digo, a ver, por eso también digo, cuando el lograr cosas no va acompañada del agradecimiento, terminás entrando en una vorágine que te come. Claro. Porque, a ver, hay muchos amigos nuestros que no tienen plata, que la plata lo tienen a ellos, no viven. Digo, a ver, supongamos que vos puedas crecer, pero si crecer significa levantarse a las 3 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, ¿es crecer eso? ¿Dormir 4 horas? Todo para generar. Para generar, pero ¿para quién? ¿Quién va a disfrutar de eso? Hay gente que tiene más de lo que puede disfrutar en esta vida y en la próxima. Entonces, ¿para qué seguir generando? Digo, hemos perdido la capacidad de decir, che, ¿y cuándo voy a disfrutar de todo esto? ¿Y cómo le llegas a esa persona? No le llega. No, lamentablemente la vida le pega un garrotazo en la cabeza, ¿no? Digo, lamentablemente no cambiamos si no está amenazada nuestra vida. Digo, por eso hay que ser más inteligentes para saber cuándo parar, ¿no? Ahora yo, mientras vos hablabas, a mí siempre se me viene la imagen de Jesús, más en esta época de la Navidad, ¿no? Pensar que a Jesús lo tentaron con el poder, porque el poder que tenía Jesús
te hacía andar paralítico, ver ciego, resucitar muerto, o sea... No, lo seguía y todo el mundo, Y lo cuando seguía le dijo, mucha ustedes gente. me buscan porque yo les doy de comer. Lo seguía mucha gente a Jesús. Lo querían como... Pero tenía poder Jesús. Y más cómo o él menos supo tenía. manejar, vino, tiró las instrucciones, yo digo, no es fija la vida en la tierra, porque a veces lo digo en juego, lo digo en amigo, ¿no? Cuando comemos asado, cuando me tienen identificado con la iglesia, con el cura, te dicen. claro, entonces yo le digo, ¿Todavía miren si te no es siguen difícil. diciendo el cura? Sí, muchos me conocen por el cura. Sí, sí, sí. Ponele un clériman ahí. Sí, y yo le digo, miren si no es difícil la vida acá, Jesús vino, tuvo 33 años nomás. Y 33 años es la edad donde mejor estás vos para... ¿Qué dijo recién Marcelo? 35 años fue la edad que él mejor se sentía en la parroquia del Valle y donde va. 33 años nada. Sí, ponele que Y en la no lo época de llevó. Jesús no. No, bueno. Ya era grande a los 30. Bueno, está bien, pero viste, y se fue. Sí. Vino, sembró en la palabra cómo tenemos que vivir, y bueno, elíjanlo. O sea, el poder existió en esa época de Jesús y era el Imperio Romano. Vino a cuestionar cosas. Sí, sí. Vino a cuestionar cosas que ya estaban impuestas. Pero vino Entonces a- no cambió, claro. no pudo cambiar. No, exactamente. No, pero digo, ¿no? Y está bueno pensarlo, ¿no? Es decir, a quienes nos dedicamos a generar plata y bienes digo, ¿cuánto hace que no abrazamos a alguien? ¿Cuánto hace que no miramos a los ojos a un hijo, a la esposa, al esposo? Vamos perdiendo, nos vamos cegando. Lo que nos genera nos sirve, parece ser. Y terminamos entregándole la vida a los bienes, ¿no? Digo, está bueno tener bienes. Si vos, digamos, para tener una vida linda, para tener una vida tranquila, lo más, pero ¿hasta dónde tengo bienes o me tienen a mí? Claro. Llega el momento en que me tienen a mí porque me obligan a vivir para ellos, ¿no? Digo, ¿se acuerdan esa canción del Amigo Más Profundo? Dice, ser popular es muy trampa. Y ser rico es muy trampa también. No es fácil, no cualquiera sabe ser rico, ¿no? Digo, a ver, nosotros nos gusta, ¿cómo me gustaría tener, no sé, $1.000.000? Pero ¿para Saca el qué? Kini. ¿Para qué? Claro. ¿Cómo me gustaría tener? Digo, ¿será que estoy preparado para tener eso? ¿O yo me perdería? Dejaría de mirar a mi gente, dejaría de mirar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Digo, nos vamos volviendo, no sé, necios. Por eso Jesús le dice necio a los ricos. El necio es el que no sabe ver, ¿no? El que no puede ver lo que está a su alrededor. Digo, nos pusimos medio filosóficos. No, ahora, pero es la pura No, pero cháchara. Era pura cháchara. Hablamos del sacramento, o hablamos de la vocación tuya del sacerdocio, y también está la vocación del matrimonio. ¿Sentís vos que se casa menos la gente hoy? Sí, Se ve. Sí. Sí, se... ¿Qué podemos hacer para que se casen? Llamarlo Yo a tengo Robert- a mis hijas, por ejemplo. Vamos a están todas- llamarlo a Roberto Galán de vuelta. Roberto Galán, ¿no? No, porque viste que le tienen miedo el entrar a la iglesia y tomar el compromiso. Yo te puedo de decir algo que casarse. me contó mi mujer el otro día, Me que parece. dice que hay un estudio hecho por psicólogos que dice que ahora las parejas duran 10 años. Mira. 10 años Ah. que se están desarrollando, y como uno vive más, hasta 3 periodos están pasando de haber 3 parejas en la vida. Claro. Como que hay menos tolerancia de la sociedad y que Sí, eso sí. Menos Chau. tolerancia. Sí, eso sin duda. puede eso tener sin que duda. ver esto del Y- matrimonio. Sí, bueno, fíjate vos que en otro nivel hablamos de la generación de cristal, ¿no? Digo, nosotros, y creo que hemos fallado en preparar a los gurises para el fracaso, ¿no? Nuestros abuelos estaban preparados para el fracaso. Ujú. Nuestros padres sabían fracasar y empezar de nuevo. Nosotros no, nosotros muchas veces no. Y nuestros gurises menos todavía, ¿no? Claro. Entonces, creo que en esto hemos fallado. Nuestros abuelos se iban al otro extremo, aguantaban cosas indecibles. Nuestras abuelas, sobre todo, sabemos de abuelas que se han bancado Sí. sufrimientos increíbles. Pero nosotros nos fuimos al otro extremo, ya no sabemos aguantar nada. Y
Y entonces, digo, me parece que nosotros tendríamos que encontrar la manera de prepararnos para el fracaso, para el aguante. Saber aguantar en algún momento, decir, bueno, esto viene mal, hay que aguantar la tormenta, hay que esperar que pase, ¿no? Y sí, y el matrimonio yo creo también hay una mezcla interesante ahí, muy rara de, capaz que la iglesia cometió el error de ensalzar tanto el matrimonio, que hay muchos gurises que le tienen miedo al compromiso, miedo al compromiso, ¿no? Digo, hay como una mirada muy elevada de eso, ¿no? Yo una vez me encontré un pibe que me dice, no, porque si me caso por iglesia no, me separo seguro. No me puedo separar, sí, me decía, no me puedo separar. Como diciendo, esto es muy serio, digamos, ponerlo a Dios. Pero nosotros creemos, y capaz que de nuevo fallamos en comunicarlo, ¿no? Ponerlo a Dios en el medio es lo mejor que nos puede pasar. Claro, por eso quería aprovechar eso, estos momentos, ¿no? Porque hay muchos parejas que están en pareja, en concubinato, Sí. van a misa y no pueden comulgar. No, por esto, ¿no? Sí. Y Habría que preguntarse, sobre todo para esa gente que no está casada, ¿cuál es el beneficio de estar en matrimonio? Claro. Eso no hemos sabido vender el beneficio, digamos. Yo creo sinceramente que, bueno, no falta la historia del que dice, no, me casé, digamos, tuve 10 años en pareja, me casé y a los 3 meses me separé. Entonces el casamiento me hizo mal. No, hay historias de ese tipo, pero en realidad sí, ¿no? Yo creo que la gracia del sacramento y eso, digamos, no solamente para los buenos momentos, especialmente para los malos momentos, ¿no? Qué poca tolerancia que hay hoy en día, eso seguro. sí, paciencia, sí. Eso sí. seguro. Pero ¿cómo haces con un chico que tiene esa poca tolerancia? ¿Cómo hacemos nosotros para inculcarle a nuestros hijos ese fracaso que vos decías que falta? No, bueno, no, a ver, han fracasado. Hay que acompañar, yo creo que hay que ayudarlos a encontrar el sentido, ¿no? Es decir, el tema es que, por ahí también, volviendo un poco a todo el tema del, es decir, como nuestra vida es tan pública, digamos, y acá le echamos la culpa a los medios y a las redes y todo esto, ¿no? Digo, por un lado nuestra vida es demasiado pública, entonces, claro, si alguien publica todo el tiempo lo que está haciendo, cuando tiene que vivir algún momento así medio de soledad y de lamerse las heridas, por así decirlo, no lo puede hacer, porque no lo hace nunca, porque publica todo, porque, ¿no? Entonces, y por otro lado, digamos, nos han metido que hay que ser mejor que el otro, que hay que ganar, siempre ganar. Y la verdad que eso no existe, ¿no? La Claro. mayoría de las veces empatamos o perdemos. Yo creo que nosotros como padres la responsabilidad, más que el fracaso, es ayudarlo a que cuando fracase se levanten y sigan. Claro. Porque ¿quién no tuvimos errores y equivocaciones? Porque yo siempre le digo a mi hija, ustedes van a aprender lo que somos nosotros padres el día que sean padres. Sí. Yo muchas cosas entiendo de mi papá y de mi mamá ahora, que soy padre, ¿no? Y me emociono porque a veces los hijos te exigen cosas sin saber, porque el mundo va exigiendo y va pidiendo. Y nosotros, yo me acuerdo en mi barrio, todos tenían botines sacachispa y yo no podía tener un botín sacachispa. Y lo que habrá sufrido mi mamá, por ejemplo, y yo le decía a mi mamá le decía a mi papá, y no había plata, ¿no? Entonces, esto que contaba Marcelo, las navidades que vos nos preguntaste, ¿no? Nosotros, mi mamá nos enseñó de que no era el niño Jesús el que traía el regalo. No era Papá Noel, era el niño Jesús. No, en esa época decía el niño Jesús, para nosotros nos decía ella que no era el niño Jesús. no era. No. Que no era el niño Jesús, que nos decía la verdad que era ellos, porque vos salías el otro día y te encontrabas con el otro que le traía una bicicleta, Claro. y vos le habías Claro, pedido le una moto. decía la verdad. Entonces vos decís, el niño Jesús, ¿por qué a él le trajo esto y por qué a nosotros? Mirá vos, ¿no? Claro. Y mi mamá que no Claro, imagínate la inocencia de un gurí. Claro. Hoy lo meten al Papá Noel, pero cuánto, viste que en una época estuvo el famosa joda de este Papá Noel, que te voy a prender el ventilador porque El Jorgito. El Jorgito. Sí. Y bueno, esa otra tradición, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo,
en Navidad siempre el regalo tenía que ver generalmente con ropa o con cosas útiles. Claro. Con cosas útiles. Y Zapatillas. claro, te traían un shortcito y una remera. O unas medias. O unas o zapatillas. Y claro, al vecino le traía una bicicleta. Claro, y yo- uno podía entender Claro. eso, ¿no? Entonces, bueno, era así, qué sé yo. O bueno, también cuando... No, pero ¿cómo habrán sufrido nuestros padres, Marcelo? Sí, El sí. papá, ¿viste? Porque uno quiere darle lo mejor a los hijos, Increíble, pero sí. yo cuando doy las charlas preoptimal, que ahora no estoy dando, pero hacía hincapié en esto, ¿no? En que cuántas veces por querer darle todo a los hijos terminamos después criando hijos de cristal, que lo dijo Marcelo Sí, sí, recién sí. después, porque ante el fracaso es lo que está pasando ahora un poco en la generación. Entonces nosotros los padres en esas cosas hemos fallado también, porque hay chicos que no saben levantarse ante la caída. ¿no? Sí. Pero bueno, esto del sacramento del matrimonio, sí, esto hace rato que yo estoy notando de que le están arisqueando a la iglesia, pero bueno, es parte también Pero de es parte de las vocaciones, de lo que hablábamos hoy. Me parece que viene de todo de la mano, ¿no? El miedo al compromiso. Sí, no, y por otro lado, digamos, a ver, se nota, digamos, vivimos, creo, en una generación donde hay como una búsqueda de profundidad, digo. Por un lado, parecería como que el mundo está en lo efímero, en la cáscara, en el mostrarse, pero simultáneamente, y yo creo que por una necesidad del espíritu también, ¿no? Digo, nuestros gurises son muy profundos, andan buscando cosas serias, y quizás en algún momento podamos volver a estas cosas, pero dándole una vuelta de tuerca porque también me parece que por ahí nosotros las tergiversamos un poco, ¿no? Y hay que ayornarse para mí. Hay que ayornarse, como hablábamos hoy también de la educación, ¿no? Y de las redes sociales, cómo se van metiendo en las vidas de nuestros gurises, de nosotros mismos. Se tienen que meter en la educación también las redes sociales, porque Claro. si no, no llegás a los chicos. Qué bueno es que las redes sociales también entren en la parte de las vocaciones, ¿no? Sí, sí, en la evangelización. sí, sí. Hay que tomar esas herramientas que nos da la tecnología. Y hay algunos intentos, he visto así monjitas de clausura o de vida religiosas que hacen así como que están usando el TikTok y todo esto como para mostrar su vida, contarle a la gente lo que hacen, lo que son, y está bueno, sí, me parece que sí. Hay que hacerlo. Sí. Que hacerlo. Ujú. Sí, todo instrumento que te va, porque son décadas, son generaciones, ¿no? Sí. Que Jesús la marcaba, ¿no? En la Biblia, ¿no? Sí, sí. Generaciones malvadas, ¿no? Son Pero generaciones. digo, también Jesús fue se animó a romper digo, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? Digo, los judíos eran muy reacios a que la mujer ocupara un lugar y Jesús se animó a tenerla como discípula, digo, dejarse Claro. acompañar por mujeres, conversar con mujeres en público, ¿se acuerdan? La samaritana y tantos otros pasajes. Digo, Jesús también se animó a romper con algunas cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, y nosotros también me parece que nos tenemos que animar, siempre buscando mayor transparencia o mayor coherencia, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Marcelo, siempre hacemos una pregunta cuando estamos terminando, pero no estamos terminando todavía. No, 7 y Nos 10. nos queda un poquitito, nos queda algo en el tintero. ¿Qué no hiciste? O sea, ¿qué te queda pendiente para hacer? ¿Qué te gustaría? Así, quizás algo que digas, la verdad que esto me gustaría hacer. Vamos a ser justo como somos con todos Bueno, los a ver, invitados. te morís Si vos mañana. ahí está. Te morís mañana. Mañana te velamos y te llamamos a la Llorona y a las que rezan el rosario. Así Bueno, le preguntamos a los católicos. claro. ¿Qué no hizo Marcelo Dalmaso que tendría que haber hecho? Uy, no, muchas cosas, che, no hice. Y me hubiera gustado ser misionero, me hubiera gustado irme por ahí a compartir la fe con gente, Mirá. ¿no? ¿A dónde? Digo, A ver. y no sé, bueno, lo que pasa es que, a ver, uno dice misión, durante años era el África, ¿viste? O irse con el padre Daniel Petelín al África. Ajá. Pero después descubrimos que era otra cosa también, ¿no? Por ahí ser, digamos, una vida más con lo opuesto, vivir de misionero así Más cura en salida, Sí, sí. pero sí. siempre cura.
Sí, no me puedo imaginar otra cosa, ¿no? Ujú. No me puedo imaginar otra cosa y, em, y bueno, me hubiera gustado ser mejor gente también. Digo, no haber cometido tantos errores, pero no sé, no hay, ante la pregunta tuya, no sé, Claro, sí, lo que pasa es que el sacerdote, él vive su vocación y lo manifiesta y eso está bueno. Vos la vivías tu vocación sacerdotal y demuestra la felicidad porque vos lo ves, no porque esté acá, ¿no? Sino, no. Hay algunos curas que vos lo ves que andan ahí. Bueno, Padre Marcelo tiene vos tenés un carisma lindo, especial y vivís lo dijiste cuando empezamos la charla, pura cháchara. Sos feliz. sí, 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 sí. Entonces, cuando una persona logra la felicidad con eso, viviendo de la mano del Señor, yo creo de que no te va a preguntar si te haría falta algo, ¿no? Obviamente, digo, me hubiera gustado ser papá, me hubiera gustado esa experiencia, digo, me siento padre, ¿viste? Ujú. La gente dice padre, me siento padre yo, y bueno, y la vida me ha dado la gracia de poder acompañar situaciones así donde vos realmente te sentís, pero obviamente esa es una pendiente, ¿no? Eh, el ser papá me parece que me hubiera gustado mucho, digo, también esto de poder vivir el amor de pareja, eh, así, con una, digamos, no sé, con una exclusividad total, Ujú. pero, pero bueno, también siento que Dios tenía preparado otra cosa, ¿no? No, yo lo veo a mis hermanos, me encanta verlo, me encanta, pero yo no, yo siento que lo mío era otra cosa, y era Ujú. esto, ¿no? Digo, eh, qué loco que un grisito de 10 años quiera ser sacerdote, pero hoy lo volvería a elegir. Lo O volvería a sea, elegir. si encontrás ese guricito que le dijo al padre Brusa, Quiero ser quiero como vos. ser cura, ¿qué le decís? Que sí, que En lo esa haga. edad? Sí, ¿Le que decís lo mismo? sí, 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 sí. Sí, Que siga igual. lo volvería a elegir, sí. Sí, la verdad que sí. Hay días que reniego, pataleo, puteo. Yo quisiera, mira, siempre decía, quiero ser albañil y no cura, ¿eh? Porque, no sé, a veces trabajar con ladrillo y mezcla me parece más fácil que... Che, no, Pero, no es lo mismo ser sacerdote que ser cura párroco, no, también es cierto. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vos capaz que cuando eras vicario del padre Galay la pasaste Sí, mejor. por Sí. supuesto. Durmiendo en San Pedro. Durmiendo en San Pedro, sin la responsabilidad de algunas cosas, sí, sí. Como tampoco es lo mismo ser cura de diocesano a cura de Religioso. congregación de Claro, religiosos. sí, también, sí. No, pero yo, no, esta vida no la cambio, la verdad, digo, los admiro a ustedes, me gusta verlos y escucharlos digamos, acompañarlos y compartir, pero bueno, yo, la verdad Che, que... ¿cómo te ves dentro de 20 años? Uh, A ver, por ejemplo, lo tenemos a Pascualito acá, Ahora no va a morir, mañana. a tu Ahora dentro de vicario, 20 a tu vicario, lo tenemos acá a tu vicario. Sí. No se llama vicario. Residente, mi Residente. residente. Tu residente que ya ha jubilado, el padre que te acompaña, el sacerdote que te acompaña, que ya está jubilado y está viviendo acá en la casa parroquial. ¿Cómo te ves vos de jubilado? Sacerdote jubilado. ¿Cuándo se jubila un sacerdote? Bueno, la jubilación ahora creo que es a los 67 años, 68 por ahí. Ajá. Yo no me voy a jubilar porque no tengo aporte. Así que no sé cómo mira, me veo y sirviendo hasta que me dé el cuero y después lo más probable que... Pero el obispo en un momento te saca de cura párroco. Sí. Te saca. Y no sé, calculo que como muchos de ellos terminaremos. Si la... No sé, yo no creo que llegue a viejo. ¿Ah, no? No, no sé. Pero sirviendo hasta que me dé el cuero, sí. Claro. Eso sí. Y después, bueno, algún asilo por ahí, algún lugar donde... A Pascual le hizo bien que lo hayas traído para acá. Bueno, pero Pascual, digamos, cuando él está contento presenta su renuncia a los 75 años y se la aceptan,
ese es A el él otro presentó tema. la renuncia. Claro, hablando de eso también, ¿no? Cada vez los curas van a tener que quedarse más tiempo porque Claro. no hay otro, Claro. ¿no? Pascual sí se le aceptó la renuncia y en su momento no. Poco que no tenía dónde ir, así que a mí en su momento, charlándolo con Aníbal Aguilera, se me ocurrió invitarlo teniendo la casa que tenemos. Y bueno, él se vino feliz, ahora está feliz, yo creo que está contento. Sí, digamos. está contento. Pero, no sé, la verdad que me veo así... Como Pascual. Sí, ojalá poder sí. llegar a viejo sin joder mucho al prójimo y... En tu bicicleta recorriendo enfermo. ¡Ay, qué lindo! A pesar de, bueno, qué viste lindo. que Pascual, viste distintas curas y diferencias, porque lo vivimos la vejez nosotros con Coco. Ajá. ¿Te sí. acordás vos lo que era Sí, el padre? sí, Padre sí, Coco, sí, no sí, era, bueno. Coco no era fija. Sí. Coco no era fija. Yo me acuerdo una vez, Dios lo tenga, está en la gloria, mamá en el reino. Si fue a los 7 años, fue al seminario, ¿cuánto era la que Sí, contaba claro, él? claro. 7 años. Me fui yo dije, lo voy a tupir, porque a mí me gusta la difícil, me fui a confesar con Coco. Y ya me quiso retar, le dije, no, yo me vine a confesar, no vine a que me reten. Yo ya me paro y me voy. Y bueno, en su vejez, viste que él terminó gruñón. Sí, ¿no? sí, sí. Y Pascual le... ¿Pero siempre fue gruñón, Coco? Sí, Ah, siempre ¿sí? fue, sí. Sí, un estilo de cura también. Fíjate vos, Rosendo más allá de todo, estuvo, digamos, militando en los curas del tercer mundo Ah, y mirá. todas esas cosas. En la época de la represión la pasaron mal, los perseguían, los espiaban. Digo, se fueron haciendo medio, digamos, gruñones a la fuerza, te voy a decir. Ah. Además que era el estilo de los curas, ¿no? Ese cura autoridad y hasta a veces autoritario, pero por una forma de ser, ¿no? En una entrevista que le hicimos a Coco, él dijo en un momento que lo mandaron a ser cura. Claro. No fue vocación de él. Claro, no. Lo- Claro, ¿no? No, si a los 7 7 años, lo mandaron a vivir con el cura, con el tío cura, y bueno, y después el tío cura le dijo, bueno, ahora te tenés que ir al seminario, y sí. O digamos. sea, no sé si era su vocación No, realmente. probablemente no. Y antes pasaba mucho ese con los Sí, hermanos maristas sí, también. Acá también. hay gente de nuestra zona también que Sí. los pasaban a buscar y Sí, a ver a quién me vas a dar y se No, iba no, el- sí, antes. alguno Y de los antes países. venían, y antes al ser familia numerosa, de 13, 14 hijos, y venían los misioneros y veían en la pobreza en que vivían. Lo contó Miguel Piana acá. Sí. Claro, para muchas familias era la posibilidad de que un hijo estudie. Claro. Sí, exactamente. Sí, Miguel lo contó. Sí, Claro, sí, que- de irse al ser tanto hermano, y él decía, yo con esta chaclita un montón de hermanos y escaso de comida, y bueno, vio como una alternativa y se fue al seminario, ¿no? Antes lo veían los misioneros y yo tengo tío que venía y lo llevaron y quedaban 3, 4 años sin venir se iban al Uruguay, por ejemplo, lo llevaban. Claro, Viste que venían. Sí, pero era muy los cruel. cooperadores, muy cruel. Sí, muy chiquito y Sí. desarraigado, ¿no? Y bueno, muchas veces capaz que también desarrollaban esa personalidad, ese temperamento, ¿no? Digo, siempre uno piensa, viste, antes, no sé ahora, pero antes el que era buenito, así, muy piadoso, decía, este es para curita. Y no, el seminario no es para cualquiera. No. El seminario No. es para gente salvaje, digamos. Yo No. me imagino, porque la educación antes era así, ¿no? Te portabas mal y con el puntero te daban en los deditos. El seminario debe haber sido medio parecido. No, en cuanto a... No en yo tu por lo menos seminario, lo no en viví, tu seminario, pero el de Coco, por sí, ejemplo. Sí, claro. Ah, sí, en el seminario. Si yo tampoco lo viví, no. No. No, ya en Pero esa digo, época no, pero... Estar en un lugar así, Sí. con otros chicos, digo, no cualquiera aguantaba también el rigor. Y seguramente del había bullying, y que vos no lo llamabas bullying no, antes, no lo pero, llamábamos bullying. pero siempre Sí, estaba sí, la sí. joda al otro. Claro, sí. Pero... Imagínate lo que va a haber sido las cabecitas de esas. no, claro. Terrible. Che, Marcelo, vamos a ir despidiéndonos, Bueno. porque ya vamos llegando al final y estaría bueno que para este último programa del año de 100% rural, iba a decir, de pura cháchara. Epa. No, para el último programa de 100% rural los convoqué a los del Escátola con un champagne. Ah, Bien, ya. Para el sábado. Exactamente. ¿Este Así- sábado o Este sábado. Este. sábado.
Este sábado es el último programa de 100%. Sábado 26. Exactamente. Sí, porque el otro ya es primero. ¿Año nuevo? Ya año nuevo, Claro. pasado. Este es el último sábado del año. No. ¿Sí? Sí, señor. No. Sí. Miré mal el calendario. Claro, sí, después sí tenés Acordate cuando tenés que pagar los sueldos nomás. No, ya le di a Aguinaldo, Aguinaldo. Che, Marcelo, estaría bueno que hagas una reflexión así para la gente que está escuchando del otro lado, que quizás no vive la Navidad como la vivimos nosotros, que vamos a misa seguidamente o que conocemos a Jesús. Quizás hay gente que no lo conoce y estaría bueno que le digas algo en este momento. Mira, aunque no lo conozca, este señor, este personaje, este niño que nace cambió la historia, ¿no? Divide la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Algunos se enojan con eso, ¿no? Pero evidentemente no se puede negar el influjo que esta persona, bueno, para nosotros el Hijo de Dios, pero esta personita, este niño que nació, vino a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, aunque no creas, aunque no tengas fe, animate a creer que vos podés cambiar tu mundo también, ¿sí? Que de la mala siempre se puede salir, que de lo malo siempre se puede volver y que siempre se puede empezar de nuevo, ¿no? Porque justamente eso es lo que digo, que nazca un gurí es algo nuevo que empieza, ¿no? Y capaz que tuviste un año horrible, capaz que tuviste un año malo o no la estés pasando bien hoy, pero nace un niño y un niño es algo nuevo y entonces animate a darte otra oportunidad, otra chance, ¿eh? Deja que algo nuevo nazca en tu vida y vemos lo que pasa y vemos cómo después, ¿no? Digo, también esto, ¿no? La Navidad tiene toda esta parafernalia de la fiesta, pero recuerden cómo fue la Navidad original. Habrá sido dramático para María, José, pobre, los dos, gurises, jóvenes, no conseguían un lugar, tener que ir a un establo, tener que, digo, la Navidad en su origen es profundamente dramática, ¿no? No, justamente Marcelo, antes, ¿no? Para esto que dijo Bartolomé, para la gente por ahí que no va a misa, el domingo vivimos la palabra de que José, comprometida con María, se entera de que María está embarazada y la iba está a punto de abandonar y el proceso que habrá vivido ese hombre como hombre. No, bueno, por eso. Es admirable. Sí. Yo el pesebre hasta el día de hoy lo armo en mi casa y lo tengo ahí a la vista y decía, ¿cómo Dios eligió, no? Ahí nos marcó clarito que el dinero, hablando esto del dinero para la gente que acumula. ¿Cómo hacen hacer este hijo en un establo? En el medio de la pobreza. Sí. En la pobreza. Pero digamos, imagínense no encontrar un lugar. A María, exactamente, ¿no? Dolores de parto y decir, no hay lugar, che. ¿Dónde? Necesito un lugarcito. ¿Dónde? Digo, no está muy lejos de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, también, ¿no? En la pobreza, en dejarse ayudar por la vecina, porque, bueno... Entonces, digamos, la Navidad es esto, es decir, algo nuevo que puede ser, algo nuevo que puede pasar. Y bueno, y ahí vamos, y cada uno lo irá construyendo también, y qué tenés para ofrecer, ¿no? Porque en definitiva esto, es decir, alguien le habrá dicho a estos gurises, che, ahí está el pesebre, ¿quieren ir ahí? Cuando no conseguían lugar, cuando no había lugar en el albergue, cuando se venía la cosa, ¿no? Bueno, acá hay un lugar, ¿quieren acá? Y así, siempre aparece alguien que te da una mano, siempre aparece alguien que le da sentido a algunas cosas y animarse a creer que es posible algo nuevo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le diría a la gente de que ese niñito que nace, que nos dice Marcelo hoy, el Hijo de Dios para nosotros los católicos, ¿no? Para los cristianos, es el Hijo de Dios y que lo busquen. Que lo busquen. No, que y capaz en su tiempo lo van a encontrar, en sus tiempos, los tiempos. El plan de Dios está ahí de esa, porque es una criatura de Dios. Esa persona que hoy a lo mejor nunca escuchó, bueno, ese Jesús, el Hijo de Dios, y
Buscalo, está en la palabra, encontraron en algún lado un próximo, un hermano. Buscalo. No, y para la gente que quizás está escuchando, la famosa gente esta que decimos que acumula, que capaz que yo también soy parte, agradecer, ¿no? Por lo que uno tiene. Sí. Agradecer. Profundamente. Agradecer por lo que uno tiene y, bueno, ponerlo al servicio también. Sí. Marcelo, gracias por haber venido. Un gustazo, che, compartir, charlar, hablar. Hablamos al pedo, ¿no? Hablamos al pedo, ¿viste? Cháchara es eso, ¿no es ¿Viste? cierto? Exactamente. Claro, vamos a contar a la audiencia que Marcelo cuando se sentó acá dijo, che, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, vamos a tomar mate y vamos a hablar, le dijimos de lo que, ¿viste? Sí. Se dio 2 horas y Así la es. verdad que fue Tiene que hermoso. ser así. Además me encantó porque me contaron del barrio de ustedes, cómo se vivía la Navidad y cómo se vivían las misas y todas esas cosas, porque medio que son... ¿Te medio acordás del vecinos. parque? Sí, enfrente de la casa de Marcelo venía una calecita al parque. ¿Habrá ido ahí vos? Sí, claro, al costado de la manzana al lado de mi casa. ¿En venía la un 1 de mayo? Sí, 1 de mayo y 1 de Bolívar. Del otro lado de la calle había se instalaba un parque. parque. Sí. Y las calecitas, Ajá. los botes, No, la no el vuelta al gusano medio loco. mundo. No, ya eso es muy sofisticado. No. muy Pues sofisticado. yo me acuerdo de haber ido a un gusano loco, pero creo que era en la 9 de julio. Ah, mira. La 9 de julio, cerca del Colegio San José. No sé por qué me suena ahí. Bueno, el otro lugar que venían es acá en la Pancho Ramírez, para allá para el lado del cementerio. Hay Ah, otro lugar donde claro, venían sí. Pues ser. los más sofisticados. ahí pero ya- ahí acá, ya enfrente de había. la casa de él, Ajá. venían, siempre lo tenían contratado todos los veranos y nosotros, ¿sabes cómo íbamos? Una alegría. Y ahí había que pagar, ¿no? Sí, claro. obvio. Sí, había que pagar. Entonces mirábamos, no nos alcanzaban, mirábamos afuera, esperaba que levante la entrada porque Qué lindo. O había que hacerse cierta amigo- hora ya levantaban la entrada. Había ¿viste? que hacerse amigo del hijo del dueño. Claro. Ah. Bueno, ahí está. Nosotros lo teníamos enfrente, nos hacíamos amigos del gurisito, digamos, y entonces él nos dejaba entrar. Che, ¿y el potrerito dónde estaba? ¿Dónde estaba la canchita? Había 3 por lo Tres. menos. Ah, va. Sí, había un potrerito bien enfrente, otro en la manzana, digamos, haciendo cruz, y al costado, atrás de donde se ponía el circo, había un tercer lugar de juego, cancha de juego. Qué Cancha de lindo. fútbol. Sí, nosotros vivíamos, estábamos ahí en el mismo barrio La Tablada. Sí. Y vos, a Don Veloso lo conociste, vos, Sí, claro. que tenía esas hermosas plantas de ¿cómo este que tiene? ¿Higo? No. Alta. Esta ¿De mora? De mora y... No, esta que es amarilla con el carozo grande adentro, no me sale ahora. Durazno. Níspero. 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 Níspero, sí. Los cuidaba, no sé para qué, porque viste cuando son... Y porque era de él. Terminábamos jugar al fútbol y Y queríamos... bueno, casi se la enfrente habrán tu agarrado, canche, una la mano. canchita que estaba ahí atrás de la casa de los Bernardes también. Claro, Oh, ahí iba, claro, Bueno. ese es el barrio. ¿no? Con los grises Sotelo, con Sotelo. toda esa banda. Los días, Sí, Díaz, Sotelo. Sí, Pero Después ustedes no se conocían, ¿no? sí. ¿Se conocían de chico o no? Se Él veían. Bueno, era un yo poco soy más mayor, grande. yo lo Claro, me claro. acuerdo de Marcelo. pero sos de tan chico. mucho mayor. No, 9 años, ¿viste? No, si él tiene 55. No, yo tengo 53. 53 tiene. Ajá, Ay. claro. Lo que pasa es que yo me fui casi como Marcelo, a los 12 años me fui al seminario. Claro. Y nosotros no veníamos al seminario, Claro, no exacto. veníamos como ahora que venían tan seguidos, Claro, ¿viste? sí, Eran sí, sí. en julio Pocas veces, sí. y en Claro. julio y me acuerdo, a todo el mundo le cuento, el padre Pascual era el que nos traía las cartas a nosotros. Claro. Cuando estaba yo. Sí. Tenían un 125, un Fiat 125, le gustaba andar fuerte a Pascual, ¿viste? Sí. Me acuerdo cuando entraba y Y nosotros... sabe de vehículos, sabe mucho. Sabe. de auto. Sí. Yo a César conocía más a su mamá. Claro. A su mamá y bueno, su hermana, que fue mi catequista, digamos, pero sí. O por ahí cuando venía yo capaz acá, que el Claro. padre Galay pedía para misa, que vamos a rezar por César, que está estudiando para cura. Siempre. En el fitito, y bueno, Siempre Marcelo era rezamos. chico, Sí, claro. 7 años. Y bueno. Qué- Gente, gracias. Gracias, Gracias, Marcelo. Te llevas el Gracias. amansado para amansarte a vos y a Pascualcito. Bueno, ¿Lo, Lo vamos a lo vas a tomar con Pascual o lo vas a tomar con tu familia? no, bueno, lo vamos a convidar a Pascual, sí, porque sí, le va a gustar. Y ya lo vamos a llamar a Pascual, ¿no? El año que viene lo vamos Oh, Pascual, con lo que lo le vamos a gusta invitar hablar. a Pascual. Sí, pero ahí necesita un programa de 5. Lo ¿Vos vamos sabés a cómo invitar. tiraba Pascual tiro en rifle? ¿Ah, Era- sí? Sí, yo me acuerdo, practicaba con un 2 de oro Ajá. en la época que estaba yo. ¿Viste?
ponía el 2 de oro y en el rojo de adentro le tenía que pegar. Y pegaba. ¿Te acordás que teníamos la glorieta ahí en el seminario si habrá matado rata? Sí. Qué época hermosa. Y bueno, si viene Pascual, tienen que hablar con él también de la época que fue al conflicto del Beagle. Él era curita, capellán era. No, pero en el momento que se da el conflicto con el Beagle, el padre Max, que era el capellán del regimiento acá, estaba operado. Así que lo mandaron a él. Él llegó hasta... Bueno, cuenta Alejandro Farquharson, que él le fue en tren. Sí. Y cuenta que lo conoció a Pascual. Claro, sí. También estaba Alejandro, estaba el doctor Fresco, toda esa gente estuvieron con Creo que Pascual. estuvo el Víctor Maceto también ahí metido. También, sí. Así que bueno. Dios mío, ¿será que tenemos cosas para hablar? Bueno, pero se acabó terminó. Tiene que ir a laburar, Marcelito. Tiene que ir a laburar. Hay que ir a laburar. Está de novena de Navidad, así que tiene que ir a celebrar lindo. Y después de la misa tenemos una celebración también con música, canto, baile, para preparar el corazón. Qué lindo. Sí. Eso va a ser a las 9 de la noche cuando termine la misa. 9 de la noche. Bueno, y mañana la celebración de Navidad es a las 9 de la noche. 21 horas. Mañana Nochebuena 21, el 25 es Navidad a las 20. A las 20, bien. Pero el 25 tenemos a las 10 de la mañana. No. No hay capacidad de reacción. 20 horas. Ahí está. Claro, no, ¿quién vaya a las 10 de la Vos sabés que nosotros vamos a una misa. Ni el cura Vamos a una misa en La Redonda, en Belgrano, cuando estábamos en Buenos Aires, y el cura el otro día dijo, bueno, y sepan que en Navidad la misa de 7 no se va a hacer, porque hay 5 curas ahí en La Redonda. 7 de la mañana. 7 de la mañana hay misa. Papi. Esa no se va a hacer, se va a hacer la de las 9 de la mañana. Ahí sí, y ahí arrancan. Hacen como 6 misas en el día. Claro, está bien. Claro, pero hay 5 curas. 5 curas ahí en esa iglesia. Mira vos. Sí. Hay 2 jubilados y 3 que... ¿sí? Y bueno, los porteños son así. Sí. Se llevan todo. No, y bueno, tienen misa a la 1 de la tarde, ese horario que para nosotros... 12:30 hay una, hay una a las 5 de la tarde, hay otra a las 7 y otra a las 8:30. Claro, es una cosa que... Sí, una vida. Y todas llenas, Todas llenas. Nosotros ponemos una misa a las 12 del mediodía, acá no va nadie. No, culturalmente no estamos preparados para eso. Y después tienen el cura que confiesa siempre durante la misa. Claro. También. Siempre está el eso está. Sí, hay cola siempre. Sí, Hay actividad en esa parroquia. Bueno, yo creo que en todas las parroquias de Capital Federal sí. hay mucha actividad. Gracias, Marcelo. Será hasta Marcelito. siempre y hasta pronto. Vaya con Dios que nosotros tenemos que saludar a nuestros auspiciantes. Es el caso de la Escátola que estuvo con nosotros y se lleva el regalito Marcelo, este Malbec amansado. Así que muchas gracias a los muchachos de la Escátola, al amigo Agustín, al amigo Pablo, al amigo Facundo que están allí. Recuerden, la Wine Fest se viene el 10 de enero, ya están a la venta las entradas, así que pasen por la Escátola a retirarla. Y los regalitos de Navidad los consiguen en la Escátola. ¿Quiere algún espumante para Año Nuevo? También en la Escátola, ahí en Siburu, casi 9 de julio. Gracias a Total Accesorio también, que estuvo con nosotros en Autopartes, todas las partes, parte por parte. Total Accesorio, 9 de julio y Santa Fe. Gracias. Gracias también a quien, a ver, sorpréndeme. Ahí está el mercado de Confa, Marcelo Confalonieri, todo en gastronomía, todo en bazar y decoración. Chao, Marcelo. Ahí está, lo saludamos, le damos la mano. Se usa ahora, sí, tal cual. Estamos despidiendo a Marcelo. Tené cuidado con el trípode, no me lo tires, la cámara. Ahí está, ¿no? Ahí entra, está. pasa bien. Ahí se fue Marcelo. El mercado de Confa que está en Sarmiento frente a la plaza de la Municipalidad de Chajarí. El mercado de Confa, decoración y gastronomía, todo en uno. ¿Quién más estuvo con nosotros? Fernando Chiquitín Rodríguez. Ahí está, el gran jugador de Banfield. Ajá. Del taladro. El taladro, chiqui. Fernando Chiquitín Rodríguez, que tiene su Rapipago y Entre Ríos Servicios, allí enfrente a la Municipalidad de Chajarí, sobre calle Salvarredi, para pagar las cuentas, para pagar a TER. ¿Dónde pagamos a TER? Bueno, ahí, en lo de Fernando Chiquitín Rodríguez. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. ¿Quién más?
nos acompañó también Mr. Bolo, que está en Alem, entre Rivadavia y Pablo Estampa, pista de bowling, pista de patinaje sobre hielo sintético, pelotero para los más chiquitos. Los eventos empresariales también los podés festejar en Mr. Bolo. ¿Querés ir a alzar la copa de Año Nuevo con tu familia? Anda a Mr. Bolo, pasala lindo, tomate una cerveza bien helada allí en Mr. Bolo. Y la gente de eParts, que está ahí enfrente a Mr. Bolo haciendo cruz, allí en Rivadavia y Alem, ahí está eParts, que es esta franquicia de la República Argentina que ya llegó aquí a la ciudad de Chajarí, en Alem y Rivadavia, y te puedes meter en el Instagram de eParts, es eParts_Chajarí, y ahí ves todas las cositas que tiene eParts para vos. ¿Lo querés ver a Lucas actuando? Metete ahí en el Instagram de eParts. ¿Lo viste al Lucas? Sí. ¿A Lucas del Horto actuando? Nada, son todos actores. Son todos actores. Estos del Horto son. O sea, parientes, son ¿viste? parientes. Ahí está, vos te pones el locutor, ¿viste? No, el otro nosotros actor. le ponemos el pecho a las balas, pero no le vamos a decir que no. De poner poliuretano a actuar. Qué bárbaro, ¿no? Son unos locos estos. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo presente, a todos los anunciantes, a todos los televidentes que tuvimos en el YouTube de la radio. Si estás acá, si llegaste acá, estás mirando, dale un me gusta a la transmisión, suscríbete al canal que nos haces muy bien y recordá que esta nota queda grabada en el YouTube de Radio Show Chajarí TV. Radio Show Chajarí, ahí buscás el fragmento de Pura Cháchara que le hicimos al padre Marcelo Dalmaso. César, un gusto haber estado contigo este año nuevamente. Bueno, Berto, yo quiero agradecer, vamos a agradecer, bueno, ya lo agradeciste uno por uno, ¿no? A nuestros auspiciantes que confiaron en nosotros, lo vamos a dejar descansar por estos 2 o 3 meses. Y vamos a ver el año que viene, dejando en manos del Señor, a ver si... Sí, en marzo vamos a volver. Si volvemos y si ellos nos acompañan. Sí, mano al Señor, vamos a volver. Bueno, es lindo hacer este programa. Sí, bueno, agradecer también a todos los entrevistados que nos han dicho que sí. ¿Qué programa fue este? ¿Qué entrevistado fue 64. Ah, 64. ¿Unos 64. cuantos? Pasaron mucho, ¿eh? Pasaron mucho. Segundo año. Sí, segundo año. Muchos de los que han venido han sido agradecidos y te lo dicen después, que les gusta. A todos aquellos que nos están escuchando, que nos escucharon, que nos siguen, la verdad que les agradecemos. Por ello estamos y por ustedes existimos. Y bueno, quiero, para que en esta Navidad le abramos el corazón al niño Jesús, ¿no? Y todos dicen, ¿qué te va a pedir de regalo? ¿Qué le va a pedir vos a Papá Noel? ¿Yo qué le voy a pedir? Yo quiero tranquilidad. Yo quiero tranquilidad. Yo quiero un año nuevo tranquilo, una Navidad tranquila, poder verla a mis hijas a la cara y verle felicidad. Yo quiero eso, poder abrazar a mi familia, a mi mujer, a mis hijas y tener un fin de año en paz. Bueno, viste, eso es lo que justo lo que le iba a desear a todo el mundo, que el niño Jesús nazca en nuestros corazones y que nos regale su paz. Tener toda la paz de Jesús, ¿no? Esto cuando uno escucha como habla Marcelo, ¿no? Sí. Hemos tenido acá entrevistado que uno se da cuenta que cuando lo tienen a Jesús, la forma de dirigirse y de hablar es de otra a aquel que por ahí no lo conoce. Entonces te invitamos a que lo conozca este niño que nace mañana y que ojalá le abra el corazón y nazca y que nos regale la paz de Jesús a cada uno de nosotros. Y si tenés la fortuna de tener a tus padres vivos o tenés familiares que la verdad están en su último trayecto de su vida, aprovechá y agarralos y con fuerza abrazalos y decirle que los querés. Mirá los ojos, a la cara y decirle, la verdad que te quiero. Y si tenés que agradecer algo que hizo por vos en tu vida, agradecelo porque capaz que el año que viene no están más con vos. Así que aprovechá y decí las cosas antes que se vayan. Claro, aprovechar y decirlo en vida. Sí, totalmente. Gente, un placer haber estado con ustedes. Gracias por haber estado escuchando, por haber estado mirando. Gracias, Agustín, por haber estado este año nuevamente junto a nosotros. Agustín Oliva, que es nuestro operador, que está del otro lado del vidrio. Y ¿querés hablar? ¿Querés decir algo? ¿Querés emocionarte con nosotros? Y pasa que no tengo mucho para decir, digamos, pero gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar en el programa, de darme la confianza todos los años, así que bien. Probablemente seguro el año que viene también estaré, no sé si en este programa o en otro, pero
La verdad que muy agradecido con usted por darme la oportunidad de trabajar en la radio. Bueno, Radio Bueno. Show también te agradece. Sí. Gracias, Agustín. Nos vemos, gente. Se quedan con la programación de Radio Show Chajarí. Recuerden que sigue Radio... ¿Está Iván hoy? Hoy no. Hoy no no. está el automovilismo, así que ya se quedan con la programación de Radio Rivadavia para todos ustedes. Radio Rivadavia de Buenos Aires. Y mañana, 24, 25... Y ya Bueno, es el último programa. Vamos a aprovechar un ratito para despedirnos también bueno, vos ya dijiste. ¿De qué? Paz, tranquilidad para el año que viene. Sí, no, por eso yo ya estoy. Que a todos se les cumpla los sueños y proyectos que tengan y que sean bendecidos por Dios, ¿no? En un 2026 está bueno aprender, gente, a vivir esto que nos decía el padre Marcelo, ¿no? Empezar a desprenderse un poco, ¿no? Y a vivir. Yo no dije, no, a mí me gusta escucharlo mucho a Facundo Cabral, que lo mataron. Para mí un profeta, ¿no? Él tiene esa canción que dice, no soy de aquí, ni soy de allá. Habla mucho de Dios, la verdad que es admirable. Y bueno, eso ofrece saludarlo a toda la audiencia para este 2026, para que se les cumpla todos sus sueños y su proyecto, que se le haga realidad. Y por sobre todas las cosas que sea bendecido por Dios, es mi deseo. Muy bien. Gente, nos vemos en alguna otra ocasión. Yo los veo nuevamente en 100% Rural el sábado. Y bueno, gracias. Adiós. Gracias, bendiciones. ¿Querés cuidar contra enfermedades a tu cultivo de